equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. A la audiencia de Monumental de Fútbol a lo grande, tengan todos muy buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Jorge. Bien, gracias a Dios. Víctor, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Pasó la fecha del fin de semana. Vamos a hablar de todo lo que en realidad hoy va a finalizar. Hay un partido atractivo también allí por la disputa propia que tienen ambos en la situación de abajo entre Luqueño y River. Pero pasó la parte de los de arriba del campeonato, a ver cómo está. Semana de Copa Libertadores, semana de Sudamericana y semana de Superclásico. Bien cargado el calendario. Sí, una semana cargada con todos los partidos. Vamos a saludar a Luis y después ya comenzamos a ver y a hablar de lo que dejó el fin de semana. Luis. Buen día, Jorge, saludos a la mesa. La Agrícola Serie Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ella Pushpe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Lindo partido. Ayer el de Libertad Nacional, dentro de lo que fue cargado con mucha intensidad el partido. Con muchas situaciones. Demostraron por qué están en la tabla allí en los primeros lugares los dos equipos. Ese error de Barbosa en el comienzo del juego, algo que nuevamente Barbosa tiene picos altos o esos errores así, porque también tuvo buenos rendimientos en un momento, pero venía muy bien y ante Olimpia empezó una o dos pifiaditas y se le dio ante Olimpia y ahora esta vez contra Nacional. Sí, tuvo errores puntuales que terminaron en gol, entonces eso es llamativo. Y eso siempre le condena al defensor, porque así puede quitar 20 pelotas durante el partido, pero si regala el gol vamos a recordarlo más de esa que regala. Exactamente, es una situación muy particular que viene los arquero, por ejemplo, ¿verdad? Tanto defensor y arquero ahí están siempre en esa posición por la situación propia del error, después como que está difícil de recuperar para ambos, fuera que antes venía por allí haciendo buenos partidos, en el caso de Barbosa. Un jugador de buenas condiciones. Se equivocó en partidos claves, Barbosa, se equivocó contra Olimpia, que ganó ese partido por culpa del error de Barbosa, y se equivocó ayer en un partido que lo pudo haber dejado sin punta a Libertad. Pero que después lo terminó por recuperar futbolísticamente a lo largo del partido. Igualmente el equipo de Libertad, que fue generando situaciones a lo largo del partido. Generó. Y enfrente se encontró con un arquero que tapó varias situaciones. Tacuara tuvo algunas a lo largo del juego. Y termina con un sabor un poco más amargo Libertad, porque sobre el final incluso tuvo un hombre más y porque fue el que propuso hasta el final justamente la intención de llegar al segundo gol. Me parece que a Nacional le queda mejor el empate por el contexto del partido y las situaciones que tuvo que atravesar. Si bien es cierto, los dos quedan frenados porque Olimpia lo alcanza a Libertad, Nacional sí, allí expectante un punto, pero me parece que el que más se lamenta, si hacemos el resumen, es Libertad por no haber ganado ayer. Un partido con mucha intensidad, se jugó, se abrió el partido, Nacional propuso en todo momento. En el segundo tiempo se quedó un poco más,
porque le costaba más ya físicamente, pero siempre propuso. Y Libertad, que siempre ataca, tiene vértigo, tiene continuidad en los jugadores que juegan. Y un detalle que comentamos con el tema de Nacional, que ya no tiene copa, a diferencia de los demás, que sí mismo tendrán esa doble competición. Algunos tienen un plantel más amplio, el caso de Libertad, por allí otros no, como Cerro, que está un poco más cortito. Pero en el caso de Nacional ya no tiene copa. Una vez que está eliminado es solo torneo local, a diferencia de los demás, que en la semana tendrán o Sudamericana o Libertadores. Sí, señor. Sí, solo que si miramos el último equipo de Libertad, ayer decía Fabián, hizo 10 cambios. O sea, uno piensa que ante Newell's va a ir a jugar con el mismo equipo que ante Palestino y otra vez serían 10 cambios. 10 jugadores de campo descansados va a tener para el fin de semana probablemente Libertad. Uno imagina, de acuerdo a lo que pasó en la primera fecha. Lo tenemos en línea de Gastón Olveira, arquero de Olimpia, que debutó este fin de semana en la victoria ante Guaraní. ¿Cómo estás, Gastón? Te saludamos aquí desde Fútbol a lo Grande. Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Todo muy bien por aquí, gracias por atendernos. Antes que nada, Gastón, contanos la sensación días después de tu primer partido, con victoria, con tapadas importantes también a nivel personal. Bueno, contento primero que nada por el equipo, porque era un partido muy duro contra un rival clásico y bueno, era necesario ganar para seguir peleando el campeonato. Y bueno, en lo personal contento por debutar con esta gran institución y bueno, ojalá que sea el primero de muchos partidos. ¿Y cómo te sentiste? Porque uno imagina al arquero cuando no se le da la chance de jugar hasta le puede generar algún tipo de ansiedad o algo por el estilo. ¿Cómo asimilaste eso y por sobre todo la complementación allí con tu zona defensiva durante el partido? No, bien, la verdad que como decís, yo mi último partido oficial había sido en River de Uruguay en diciembre del año pasado, ya hacía mucho tiempo y bueno, un poco también esa necesidad de saber cómo estaba uno en un nuevo mercado, contra una nueva manera de jugar al fútbol y bueno, por suerte la confianza que me dio el entrenador, todo el cuerpo técnico, los compañeros, me ayudaron a hacer un buen partido y la verdad que me sentí muy cómodo. Gastón, si te pregunto por la tapada más complicada, intentando adivinar, puede ser esa de José Florentín abajo. Esa me pareció la más difícil, ¿o cuál crees o consideras que fue la más importante que tuviste? Sí, totalmente fue esa, porque bueno, me agarra un poco a contrapié, una jugada rápida, pica antes, la cancha estaba mojada, estaba muy rápida y bueno, por suerte pude responder de buena manera. Y en cuanto a lo colectivo, era importante recuperarse después de lo que fue el golpe en Venezuela, necesitaban volver a dar el golpe allí para mostrar la recuperación futbolística y por sobre todo mirando que fue numéricamente una buena fecha para Olimpia porque al empatar Libertad y Nacional otra vez alcanzaron a Libertad en la punta. Sí, sin duda, creo que fue una victoria por muchos lados. En cuanto a lo que implica el campeonato local, lograr nuevamente la punta, pero también en cuanto a la cabeza, a lo emocional, como bien decías, después de la derrota en Venezuela era importante ganar para lo anímico y bueno, creo que sumó desde todo punto de vista y bueno, ahora afrontar lo que se viene de la mejor manera. ¿Qué sentís que todavía les falta o necesita ajustar este equipo como para incluso mostrar un mayor potencial, Gastón? No, yo creo que un poco de confianza, se viene una seguilla importante de partidos donde por ahí se juega diferente, se ve diferente, hay que cambiar el chip rápido porque no es lo mismo jugar la Copa que jugar el campeonato local y bueno, creo que lo importante es que tenemos un lindo grupo, un grupo unido, un grupo con mucha calidad de jugadores, muy grande y bueno, hay que estar todos prontos que cuando toque saber aprovechar las oportunidades y bueno, esto es Olimpia también y hay que ganar en todos lados. Y hablando de eso, el miércoles se viene el partido ante Always Ready, después de haber perdido en Venezuela es fundamental volver al camino del triunfo o conseguir, mejor dicho, los primeros 3 puntos en Copa Libertadores. Saben y asimilan que no se puede fallar este miércoles jugando ante el equipo boliviano. Sí, como te digo, Olimpia tiene la responsabilidad de ganar siempre y donde toque. Obviamente que la Copa se juega de manera diferente por lo que es el torneo, pero como te digo, tenemos la obligación de ganar
este miércoles, al igual que tenemos la obligación de ganar siempre. Así que bueno, descansar, pensar, concentrarse en el partido del miércoles y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Ya le confirmó Orteman quién será el arquero titular el miércoles, Gastón? No, todavía no se habló de nada. Todavía no se habló, ni tampoco, es decir, porque uno piensa, y en algunos casos pasa, el hecho de jugaste el último partido, pero quizás ya sabes que al siguiente vuelve el arquero que venía siendo titular, o sea, ni eso, toda una incógnita que se va a ir resolviendo en estos días, entonces. Sí, eso son cuestiones técnicas. Yo en lo personal creo que supe aprovechar mi oportunidad, pero bueno, después obviamente el que arma el equipo es el técnico y bueno, como siempre decimos los jugadores, hay que tratar de hacérsela difícil a él, hacerle un dolor de cabeza y bueno, ahora es cuestión de que él arme el mejor equipo para competir de la mejor manera. Gastón, por la posición misma del arquero, ¿llegaste a sentir en algún momento en los primeros minutos ese timing del arco, una cosa desentrenada en el día a día, otro en el partido oficial, eso con el correr de los juegos por allí, vas a ir logrando nuevamente ese ritmo importante que en el arco, porque es diferente por allí a la posición del jugador de campo, lo que es el arco, Gastón? Sí, totalmente. Si bien, como dije, me sentí muy bien, lo que te da el juego no te lo da ningún tipo de entrenamiento. Es imposible en un entrenamiento hacer una réplica de un partido. Hay muchas cosas que se juegan, lo emocional, lo físico, las tensiones, y es imposible todo eso transmitirlo en un entrenamiento. Así que obviamente creo que hice un buen partido, pero tengo mucho todavía por dar y bueno, hay muchas cosas que obviamente te la da la continuidad y el juego. Para conocerte un poquitito más, Gastón, siempre tener a la familia cerca es importante. ¿Tenés a la familia aquí? ¿Te siguieron desde Uruguay? ¿Cuáles fueron el llamado de los amigos, de los familiares? ¿Cómo se dio los días previos y el después de tu presentación oficial en Olimpia? Sí, fundamental la familia, los amigos. Hemos hecho un lindo grupo de amigos con los uruguayos acá en Olimpia y los que están en Paraguay en general también. Y bueno, la verdad que todos ellos, la familia y mucha gente hincha del club me ha hecho llegar mucho cariño y bueno, la verdad que contento con ese apoyo porque también es fundamental para uno a la hora después de tener un buen rendimiento. Y adaptado totalmente ya al Paraguay, Gastón, ¿la estás pasando bien aquí? Sí, la verdad que muy cómodo, estoy muy contento y como decía, la familia se siente muy bien, que para mí es muy importante, así que bueno, ahora después de haber empezado a jugar también era un poquito lo único que me faltaba y bueno, esperemos seguir por este camino. ¿Qué sensación te está dejando el fútbol paraguayo? ¿Era lo que esperabas? ¿Algo que te haya llamado la atención? No, la verdad que es lo que esperaba, es un fútbol muy competitivo, muy dinámico, muy físico también. Un poco raro, por ahí se me hace que los campeonatos son más cortos porque bueno, hay solamente 10 equipos y se termina muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuestión de acostumbrarse, de saber aprovechar cada partido, dar todo por cada punto que está en juego, porque después en la sumatoria es muy importante y bueno, la verdad que estoy muy feliz donde estoy. Y te comento eso de la cantidad de equipos, justo se sacaron 2 porque hasta el año pasado eran 12, este año solamente 10 y como decís pasa todo muy rápido porque estamos hablando que entramos a la recta final, apenas quedan 5 partidos y como hace tiempo no pasaba hay 4 equipos en muy poca diferencia de puntos, o sea, está para cualquiera el campeonato. Sí, la verdad que bueno, como decía, es un poco todo muy rápido, ¿verdad? Y bueno, cada punto es muy importante y bueno, por suerte no se encuentra en esta recta final ahí arriba peleando y disputando el campeonato que es lo que está acostumbrado Olimpia y bueno, ojalá podamos conseguir el objetivo. Y lo último, Gastón, agradeciéndote una vez más por el tiempo, en cuanto al ritmo, en cuanto a la intensidad, ¿cómo comparás al fútbol paraguayo con el de Uruguay? Y hasta en ese paquete incluyo decisiones arbitrales, por ejemplo, lo que pitan los árbitros aquí y en Uruguay, si hacemos la comparación, ¿cómo evalúas en ese sentido al fútbol paraguayo? En cuanto al fútbol es mucho más dinámico, por ahí se hace muy cortado en algunas situaciones, en Uruguay todavía no tenemos la implementación del VAR, entonces por ahí es un poco, hace que los partidos se hagan más lentos, pero
pero después creo que es un poco más físico, sí, y bueno, después en general es muy parecido, sí me parece más físico y un poco más intenso, pero bueno, creo que el mayor factor lo aplica al VAR, que hay jugadas que obviamente hay que revisar y analizar que cortan mucho el juego. Bueno, Gastón, un gusto poder conversar contigo después del debut del día sábado con la victoria ante Guaraní. Seguiremos hablando probablemente más adelante. Gracias por tu tiempo. Bueno, un placer y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Así pasaba Gastón Olveira, arquero de Olimpia, después de lo que fue su debut. Le sorprendió que el campeonato paraguayo sea muy corto, dijo. Sí. Llegó justo cuando, por culpa de la pandemia, tuvimos que bajar a 2, ¿verdad? O sea, bajar 2 equipos. Porque si no... Es que sin darte cuenta ya estamos entrando a la parte decisiva y uno generalmente la costumbre de los años anteriores teníamos 4 fechas más, quiere decir que a esta altura en otros torneos recién estaríamos iniciando más o menos la segunda rueda y hoy ya estamos hablando de 4 equipos que se perfilan de igual a igual y quedan apenas 5 jornadas para terminar el campeonato. Sí, pero... me gusta la forma de declarar, muy sobrio, muy coherente, sí. Gastón. Muy sobrio, sí. Y habló de que tenemos mejor ritmo que la de Uruguay. Más dinámico, sí. Más dinámico. Eso es positivo. Eso es positivo para llevar en cuenta y sentirnos bien por eso también, Sí. ¿verdad? En principio hoy se confirma en la práctica, pero así como están las cosas, está para atajar en el partido de la semana Olveira. Si bien nos decía que todavía no le dio la información Orteman, pero en principio va a ser el arquero. La práctica hoy va a ser importante para lo que viene, pero está para ser titular Olveira. Pichunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. En Punto Farma este jueves y viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país o realiza tus compras desde la web .farma.com.py o llamando al delivery 61 61 000. Además, este viernes tenés 30% de descuento en perfumería. Mega descuentos en Punto Farma. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 570 442 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Y mirando lo que se viene, sin duda es una semana fundamental para los equipos que juegan Copa, pero principalmente mirando el torneo local y la presencia de los grandes, jugar aquí, en casa, hacer valer la localía. Es diferente la situación de Cerro, que viene de ganar en el caso de Olimpia, de no poder ante el conjunto venezolano, pero la importancia de dejar los puntos aquí, sí, en Copa, sí, para lo que se viene en una semana de corta del Superclásico. Pero vos sabés que no solamente a los equipos paraguayos les cuesta ganar de local. Sí. O sea, todo lo que se está observando de local, por el hecho de que el local tiene que salir a proponer. Y hoy en día varios de los equipos, y de equipos grandes también hablo, están cortados casi a una línea de esperar y después salir a ver qué pasa. Así mismo. Entonces cuesta mucho. Cuesta. El fútbol de hoy es ese formato de esperar y salir. El que propone y no es contundente corre mucho peligro. Parece una sí, contradicción, pero sí, vos salís y proponés. Cerro Libertad, por ejemplo. Sí. Cerro salió a proponer. No tuvo contundencia y Libertad le ganó. Eso mismo dijo Chiqui en su conferencia de prensa, que no quiere cometer el mismo error de salir a proponer y después descuidar. Claro. Y que lo
que le hagan daño al... Yendo a un ejemplo internacional, River Fluminense, pasó eso en Río de Janeiro la vez pasada. River parecía que lo tenía dominado, estaba para el segundo, seguía atacando y Fluminense le terminó haciendo un gol en una jugada casi de contragolpe. Sí. Y eran 70 minutos de partido, 70 River minutos. 1-0 arriba y aún así le agarraron 3-2 en la réplica y le empataron. Sí, 3-2 y 4 en la mitad de la cancha que fueron a marcar a un hombre y el error fue no voltearlo, o sea, no cortar la jugada. Al no cortar la jugada perdiste la oportunidad. Hay muchas veces que el jugador tiene que cortar, no tiene otra. Sí. ¿Qué partido vimos de una expulsión? Ayer. El jugador de Nacional no tenía otra. Era cortar o cortar. O cortar, sí. Y cortó. Ante un error del compañero. Sí. Y sí, que pasa, ¿verdad? Claro, sí. Ya en el cierre casi el partido, por ahí si era en otro momento del juego iba a pesarle más. Porque iba contra el arco, iba y este chico es rápido. Este Enciso es rapidísimo. Tiene una velocidad que... Tiene habilidad, tiene rapidez, es fuerte. Sí. Porque cuando vos no cortás en el momento justo, después se te complica y expones a todos los compañeros. Vamos a hablar de la tabla, vamos a mirar un poquitito la posición de los 4 equipos y el por qué están en esa ubicación en esta apertura. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el bote ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor o regala MyFlores. Vuelve la feria mensual de Tupí, la feria de la gente con descuentos en todos los productos. Del miércoles 28 al viernes 30 de abril encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Lavarropas, secarropas, celulares, somiers, juego de livings y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en Boyén, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Mirando la tabla, en el caso de Libertad, tiene con 2 equipos allí para pelear el plantel, pero definitivamente el que es denominado en principio titular o A es el que se va a meter de lleno en el torneo local. Por lo menos eso es lo que se ve así en la parte previa. Tacuara, por ejemplo, es un jugador que no está jugando a nivel internacional y juega a nivel local. Sí. Eso es llamativo. No sé si es una elección del jugador, no sé si es algo conversado con el técnico. ¿Cuál es el motivo por el cual Tacuara, el tercer partido que no arrancó el partido anterior, ¿verdad? Sí, y ahora veremos si es que por lo menos viaja a Rosario, porque viene sin salir del país últimamente. Sí. No viajó a Ecuador, no viajó a Colombia, y ahora el primer partido de visitante en Sudamericana. El Ecuador fue síntoma de gripe, creo, en ese momento, ¿verdad? Sí, se había reportado eso sobre la marcha. En el anterior no. Y el Atlético Nacional fue raro. Que en Rosario yo creo que se va a ir. Y es ídolo ahí. Yo creo que debería. Entonces va a ir a refrescar un poco el alma. Si no es titular, por lo menos que esté como opción de recambio. No. Pero yo creo que se va a ir. Si bien no viene jugando por lo menos... para ir a visitar su cancha, su ciudad, que formó parte de su historia. Tacuara. Hoy el campeonato refleja la actualidad de los equipos, de los 4 por lo menos allí de Libertad, de Olimpia, de Nacional y de Cerro. Sí. ¿Son los mejores hoy? Sí. Pero con un punto que hay que tocar y es difícil encontrar realmente el punto exacto, quiero decir, la irregularidad que tienen los equipos. Los que están arriba son muy irregulares. Sí. Olimpia, por ejemplo, perdió 2 partidos seguidos, Nacional, Deportivo Luqueño y Nacional. Cerro se recuperó, empezó a ganar, empató y perdió. Ahora volvió a ganar. Libertad parecía en un momento que se cortaba solo, perdió. Sí. Ahora empató. O sea, no hay un equipo que vos digas, este se soltó y chau, se fue. Se fue, sí, exactamente. Se fue, ya no lo parás más. El que venía con victoria y ahora empató fue Nacional. Claro. Venía ganando por lo menos 3 victorias antes. Y entre Nacional... Cerro también acumuló 4 seguidas. Sí. Entre Nacional y Cerro yo creo que lo que mantienen mayor equipo que juegan de la misma manera casi siempre.
O sea, su estilo de juego la mantiene. Libertad la modificó. En primer lugar fue a atacar de entrada, después esperó, contragolpeó. Lo mismo creo que pasó con Olimpia, que no encuentra el equipo, no encuentra el funcionamiento de equipo. Si bien desde el resultado sí, porque del resultado sí, pero sigo, siempre lo local, los últimos 5 resultados Olimpia no hay derrota, sigue con lo mismo. Triunfo y un empate. Sí, 13 de 15 hizo. Sí. Estaba pensando cuando la línea defensiva se une al medio campo es una cosa, cuando el defensa adelanta sus líneas. Otra cosa es cuando la línea del medio retrasa sus líneas para juntarse con la defensa. Es el espacio ahí donde determina la calidad de juego que va a tener Olimpia, sobre todo, ¿verdad? Porque cuando está desconectado se queda la parte defensiva muy atrás y a expensa de la velocidad de lo que le atacan. Y es el punto más débil que hoy tiene Olimpia, la zona defensiva. Sobre todo el funcionamiento, claro, ¿verdad? Ese hueco allí. Eso, el hueco. Además que Tito Torres estaba pensando, varias veces ya se fue a atacar, inclusive hizo goles, pero cuando él ataca y no le llega la pelota, hay un flanco izquierdo que queda desacomodado. Es que esas cosas, cuando un equipo quiere tener camino en Copa Libertadores, tienen que cuidar esos detalles. Ahora, Otálvaro va a ser suplente también en Copa Libertadores después porque vamos a la suposición, todo un cuadrado de suposición. Si Aguilar sale del equipo por culpa del partido contra Táchira, Otálvaro tiene que ir de la mano con Aguilar. Yo también. Porque a Otálvaro lo pasearon por ese sector. Sí. Y mira que yo soy uno de los que más defiende a Otálvaro y un jugador que me gusta, me encanta. Y siempre dije no puede ser suplente en Olimpia. Pero sí, la vez pasada no atacó y no defendió absolutamente nada. De hecho que él no es un defensor que te va a quitar pelotas, que te va a ir a presionar. Los dos estuvieron bajo ayer también, o sea, el fin de semana Alan también estuvo bajo, estuvo con complicaciones allí. Habría que al final porque y el gol prácticamente es responsabilidad compartida, ¿verdad? El gol que le hacen a Olimpia, Alan llega tarde al cruce. Le dejó mucho espacio también, no estaba tan pegado. Se le perdió la marca. Se le perdió, no se perfiló correctamente. Sí. La vez pasada lo escuchaba a un central que está haciendo periodismo deportivo ahora, Sebastián Domínguez. Dice, a mí no me importaba nunca lo que piense el árbitro o lo que piense los demás. Yo siempre manoteaba mi marca. Siempre yo extendía el brazo y lo manoteaba. Entonces yo sabía dónde estaba la persona que yo tenía que marcar, el hombre que yo tenía que marcar. No perdí la referencia. Porque vos te das vuelta y te descuidas y se te perdió el jugador. Sí. Y vos mirás la pelota y fuiste. Entonces yo manoteaba y con el brazo sabía dónde estaba. Yo no lo tomaba, pero yo sabía dónde estaba porque lo medía con el brazo. Sí. Y el partido donde le hacen el gol a Olimpia, pero se le perdió totalmente se le perdió a Alan. O se confió que llegaba, porque él da el salto y hasta me parece que salta antes que... Yo creo que perdió la marca. Perdió la marca. Tuvo una percepción que tienen generalmente los defensas centrales, cuando no tienen la obligación de cubrir la última línea. Sí. Esa percepción me dio en esa jugada. Sí, la acomodó muy bien Fernández y definió a un goleador muy bien. Un goleador con sangre fría. Sí, pero tiene inconveniente Olimpia por ese flanco, porque lo mejor que hace Otálvaro para defender es atacar. Claro. Esa es su mejor defensa. Entonces, cuando no tiene esa rapidez para atacar, hace que le ataquen y ahí tiene inconveniente. O sea, siempre tuvo, ¿verdad? ¿Quién por darle Silva en la Copa? Para ustedes, ¿quién por darle Silva? Porque ahora tendrá que reemplazar. Qué buena pregunta. ¿Y no podría ser Sosa por derecha y Camacho por izquierda? Sí, puede ser. Y que juegue Recalde con Santa Cruz arriba. Para atacar, porque me imagino que Olimpia va a salir para vos no arranca Walter. No, para mí Roque. Sí. Ver cómo está. Esa es la pregunta. ¿Cómo está Roque? Si tienes antojo de tomar el almuerzo todos los días de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual.
En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Espin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Espina Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos, y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Posiciones, otro que está allí cerquita de Cerro Porteño, porque está cerca. Pero el tema es la doble competencia y hasta dónde tiene plantel para seguir esa intensidad propia en la Copa como en el campeonato. Viene bien del torneo, mejor dicho, del triunfo en la Copa. Eso le ayuda, pero ahora tiene que buscar ganar, por supuesto, y hacerse fuerte de local, Cerro. Y Libertad, que se quitó el peso de Nacional, de Olimpia y de Cerro, que ya no juega con ninguno de los tres que están cerca de menor. Claro. De 9 ganó 4, perdió 5. Eso es negativo para Libertad. Perdió contra Olimpia, empató con el Nacional y apenas le ganó a Cerro. Digo apenas en el sentido que de los tres solamente le ganó a uno. Podemos preparar la ruta de los 4. Sí, claro, sería ideal. Pero fue el más claro, la victoria más clara fue ante Cerro. Sí. Vamos a ir por la forma. El fixture y la ruta que tienen a partir de aquí, tanto Cerro, Nacional, por supuesto Olimpia y Libertad, que es de arriba para abajo. Pero con Libertad yo tomaría los recaudos, porque eso de haber jugado ante los candidatos ahora y tenerlos en teoría débiles es de doble filo con Libertad. O sea, hoy por ejemplo se le complica más un partido con 12 que con Olimpia. A Libertad le viene pasando. Eso dijiste el otro día, niño. Y ahora por ejemplo tiene que ir a cancha de River, tiene que jugar ante 12 de octubre, o sea, son esos equipos que resultan mucho más incómodos para Libertad a veces de lo que uno piensa. Pero por demolición Libertad le va a ganar a esos equipos. Debería, los papeles previos uno imagina eso, pero... O allí vamos por el propio formato, que a Libertad a veces le queda bien esto de esperar y salir de contra, y contra esto tiene que salir a proponer. Sí. Puede que le complique un 2-0 Pero a River. la ventaja que yo estoy viendo en Libertad, por más que todavía no esté ganando, Villalba está recuperando el nivel del jugador que fue. El jugador que trajo, este es el jugador que trajo Libertad, no el que empezó a jugar en Libertad desde que llegó. Está en un momento muy bueno, está en un momento dulce, inclusive muy con los goles. Enciso está en un buen momento, Tacuara está en un buen momento, Vareiro se está recuperando. O sea, tiene jugadores de mitad de cancha para arriba que te pueden liquidar. Blas Cáceres inclusive. Ahí está, Cáceres. Blas Cáceres corre por todos. Recuperó y que tiene una tonalidad de humildad que le dio un toque de aprendizaje, creo que. Se nota que recibió un buen lavado de cerebro y una KPT para que... Y a lo mejor se da cuenta, el jugador es muy inteligente. Y que tiene competencia, anteriormente casi no tenía él competencia, porque estaba Aquino, que jugaba poco, entonces él era prácticamente dueño de la posición. Mejía no está jugando, eso habla de que Garnero no se casa con los nombres. Sí. Boca Negra está en un buen momento. Boca Negra. La defensa me parece el problema. Se volvió más débil que en el inicio del torneo. No lo veo firme, no lo veo con esa agresividad que debería tener un lateral izquierdo para nivel de Libertad. Que haga daño arriba. Más agresivo debería ser. Sí, tiene que ser más agresivo. O sea, más decisivo, yo creo, en la jugada. Yo creo que tiene condiciones para hacerlo. Se nota. Sí. Se nota. Cuando él se propone, puede llegar a eludir al marcador, ganar la línea de fondo. Exactamente. Pero creo que él mismo se pone un freno. Sí. Como que no esa sensación me da. Sí. Yo también ayer lo estaba mirando. Había jugadas donde él tenía todo para ganar y no lo hacía. Sí. Y jugadas complicadas que él la sacaba clara y ganaba la posición. A veces que tenía que tirar al centro, él la tiraba fuerte, o sea, sus decisiones... Ayer le pasó eso, ganó, pero a la hora de enviar el centro no sé por qué. Se puso nervioso con el gol en contra. O sea, con el gol que termina con el error de Barbosa. No sé si se observaron cómo se discutió él con Barbosa, como diciendo...
Claro, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Él fue el que le dio el pase. Él fue el que le dio el pase. Sí, pero no fue un pase comprometedor. No, para nada. No. Y ahora intentás saber qué le dijo Barbosa. Luis. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones, Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada a tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Splitock Stance, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina el resto del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Splitock Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western 1 en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Y hablando del partido, de los partidos del fin de semana, sin duda está en la conferencia, escuchar un poquitito a Daniel Garnero, igualmente después del Libertad, allí ante Nacional, Hernán Rodrigo López igualmente. Vamos a escuchar a los dos, Gustavito, tanto a Garnero como también a Hernán Rodrigo López. Antes Luis, después escuchamos a los entrenadores. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren la Actulanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light cremada en su nuevo envase. La Actulanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahorras tan 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ahora sí, vamos a escuchar a Daniel Garnero y Hernán Rodrigo López, técnico de Libertad y Nacional respectivamente. El resultado que queríamos es el triunfo, lamentablemente no se dio, desaprovechamos, tuvimos una falta de efectividad, sobre todo en el primer tiempo tuvimos situaciones claras, después en el segundo pudimos dominar y controlar el juego más en el arranque hasta el empate y tuvimos situaciones que lamentablemente no pudimos ampliar el resultado, ponernos en ventaja y eso nos hizo jugar un poco apurado. Estaba mirando ahí un poco el resumen y fue muy diferente la cantidad de posibilidades de gol que tuvo cada equipo, ¿no? ¿Le preocupa que el único remate al arco del equipo rival haya finalizado con un gol en contra? Sí, me preocupa y me da mucha bronca, pero son cosas que tenemos que seguir corrigiendo. ¿A Tecuara Cardoso lo sacó por cansancio o tuvo alguna molestia? No, pensé que Alfio en el último tramo del juego, estando fresco, podía aportarle al equipo lo que estaba faltando en ese momento. ¿Cómo vio el partido y qué le faltó a Libertad para alzarse con la victoria? Partido por momentos parejo, en los momentos que nosotros lo pudimos controlar, lo dominamos bien, no tuvimos efectividad, no nos pudimos poner en ventaja en el marcador, no pudimos jugar nunca con el resultado a favor. Y eso lamentablemente nos hizo apurar un poco y entrar en algunas imprecisiones que no son buenas para poder terminar bien la jugada. En los papeles parece que Libertad y Nacional son similares en términos de capacidad y eso se notó esta noche. ¿Qué faltó como para poder volcarlo a su favor? Nacional tiene una intención de juego muy importante, por eso está donde está, tiene muy buenos futbolistas, tienen la idea muy clara del entrenador. Y a nosotros nos faltó esa efectividad para poder ponernos ventaja. Ahí creo que hubiésemos manejado mejor el juego. Obviamente queda mucho, falta menos, pero quedan 15 puntos en disputa, hay mucha competencia, nosotros tenemos viaje, tenemos que competir, así que hay que estar preparados porque se viene
5 semanas muy intensas. ¿Cómo vio el desempeño de su línea defensiva atendiendo al tanto que abrió el marcador y mirando el trámite del partido? No tuvimos grandes problemas, sí cometimos un error, pero no tuvimos grandes problemas. Vi el resumen ahí y el rival tuvo muy pocas llegadas, nosotros tuvimos muchas más, y vuelvo a la efectividad de haber... la jugada no hay que sacarla del contexto del juego, y muchas fueron estando 0-0, si nosotros nos poníamos en ventaja hubiésemos manejado mejor el juego, pero no, tenemos que seguir corrigiendo cosas como siempre. Muchas gracias, presidente. No, por favor. En el comienzo del partido tuvieron varias situaciones y así se fue dando. En el segundo tiempo ellos encontraron un muy buen gol en el sentido de que desbordaron por derecha y sabíamos que tenían gente peligrosa dentro del área, y después el partido se fue dando. Creo que el 1-1 me parece que estuvo bien, el empate también nosotros pudimos tener algunas situaciones sobre el inicio del segundo tiempo, me parece. ¿Qué buscó con los cambios en el segundo tiempo? No, simplemente no modificamos el esquema, darle más frescura puesto por puesto. Bueno, entró Villara, después entró Orsuza y Sebastián Vargas entró por izquierda. ¿Le deja tranquilo que pese a no generar situaciones concretas de gol hayan llegado a la misma? No, sí generamos situaciones. No fue un partido de muchas situaciones, pero creo que en ese sentido los dos equipos fuimos a buscar. No puedo contabilizar cuántas situaciones creamos, pero más de 3 o 4 se generaron en todo el partido. ¿Qué pasó con esa discusión con el cuarto árbitro y qué análisis realiza sobre esta paridad? Simplemente cuando terminó el partido me acerqué a pedirle disculpas porque bueno, entiendo que a veces un poco de afuera nos vamos un poco ansiosos y nada, fue una situación de una falta, creo que no le habían cobrado a Rúa y nada más. Muy buen partido de vuelta de su equipo, que seguro queda conforme con el rendimiento, no tanto con el resultado. ¿Condicionó la expulsión y quedarse con uno menos? No, lo dijimos recién que terminó el partido, con el rendimiento del equipo, no solamente hoy, sino a lo largo de lo que viene siendo el campeonato, estamos muy bien. Hemos encontrado una regularidad en ese sentido, más allá de que hay actuaciones que en algunos partidos son mejores que otros, pero en realidad siempre el equipo mantiene su misma frescura. Tratamos de mantener cierta intensidad durante todos los partidos. Hoy fue uno de ellos, me parece que se luchó muchísimo también contra un rival que te obliga también y que ya lo conocemos, no voy a descubrir nada los jugadores que tiene y lo difícil que es venir a este estadio, y bueno, creo que nos paramos de igual a igual y bueno, llegamos a un punto que vamos a ver cómo nos termina ayudando en el final del campeonato. Más allá de la intensidad que tuvo su equipo, ¿considera que por momentos le faltó hacer la pausa? Sí, lo hablamos en el entretiempo, tuvimos algunas situaciones, recuerdo una clara por derecha en el primer tiempo, que nos faltó un poquito de eso, sí, tener un poquito más de pausa, tranquilidad, terminar mejor de repente alguna jugada. Pero bueno, como digo siempre, ellos son los que deciden ahí, muchas veces decidimos y terminamos bien y otras no. Es parte del juego. Muchas gracias, profesor. Dale. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Daniel Garnero, Hernán Rodrigo López en conferencia de entrenador de Libertad y Nacional respectivamente. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae Pagos QR. Compra desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible de calidad certificada, carga en barcos y rodados.
En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Alfredo, ¿querés enviar un saludo? Sí, un saludo para Omar González, que hoy le encontré en la municipalidad. Fui a renovar mi registro de conductor, que me atendieron muy bien. Él hace, en el centro comunitario, realizamos impresiones en las tareas escolares, de lunes a viernes a los chicos del barrio de la Chacarita, hasta el tercero de la media. Esa es su labor y le felicito por este medio y le animo a seguir trabajando con los niños. Omar González. Omar González. Sí, comunitario en la Chacarita, dice, Centro Comunitario de la Chacarita. Saludos y abrazos, Omar. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes, manos, Bacterikill, poderoso desinfectante que limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos, en sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sin ti la confianza. Atención, porque abril es el mes de las pickups en Erimar con 15% de descuento en todos los accesorios. Sin excepciones, te esperamos en una de nuestras sucursales Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copitrol, vamos. Vamos a hacer la ruta, Gustavito, de los 4 primeros y después escuchar ese audio que estaba pendiente allí también, porque tanto Libertad, Olimpia Nacional y Cerro tienden a los siguientes rivales a continuación del campeonato, entre las fechas 14 y 18, porque esto se está acabando, 5 fechas y termina. Así es. 5 fechas y está terminando el clásico de por medio el fin de semana. En el caso de Libertad, en la fecha siguiente, River de visitante, 12 de octubre, allí será local, Guaraní, la fecha 16, Libertad Sol de América, fecha 17 y fecha 18, Libertad Luqueño. Igual está complicado todavía el camino de Libertad. Sí. Fuera de River 12, que parecería sencillo, no, se juegan mucho estos equipos. Yo creo que 12 tiene mayor ensamble de equipo defensivo, entre comillas. Ya le había ganado en la primera parte del campeonato. Sale bien de contragolpe, o sea, un equipo armado. Solo en la penúltima, que se viene jugando todo, Sol de América igualmente. Guaraní en la fecha 16 antes, Guaraní de por sí, que siempre hace partido ante Libertad, y cierra ante el Sportivo Luqueño. O sea, paradas complicadas, uno que gana Libertad. River, 12 de octubre, Guaraní, Sol de América y Luqueño. Todos estos, muchos de ellos peleando allí en la zona de abajo. Sí. Y son de los equipos que, como bien decimos con Víctor, le cuesta muchas veces más a Libertad. Habría que ver ahora cómo lo termina por encarar. Depende, en cierta manera, de sí, dentro de lo que viene. Libertad, que tiene la ventaja todavía de que Nacional va a jugar con Cerro, con Olimpia, y que Olimpia va a jugar con Cerro el clásico. Sí, ahí se va. Ahí pueden restarse puntos, ¿verdad? El que pierde el clásico, de hecho, me parece ya se despide. Principalmente en el caso de Cerro, que está más abajo. El empate, vos crees que Olimpia le va a desacomodar, pero habría que ver cómo se va después. El empate le desacomoda totalmente a Cerro, ¿no? También. Sí, ahí a Cerro lo deja no le deja bien parado. Ahora, si Olimpia llega a perder, ¿cómo se recupera en lo mental después? Por eso, y cómo le da la copa. Hablando de Olimpia, Luis, y después el camino de Olimpia y lo que se le viene al conjunto franqueado del torneo local. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaprendes, Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco, y se arregle. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Super ofertas en Electroban por fin de temporada. Aire acondicionado Tokio de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 159.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller de Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Siguiendo el camino, atención a la ruta que se viene a continuación para Olimpia. Ahora tendrá el clásico, la fecha 14, Sol de América, la fecha 15 allí para Olimpia. Nacional, es el duelo que decía Ricardo, que tiene aún los duelos directos, Olimpia ante Cerro, ante Nacional. Allí Libertad como que puede mirar sonriente porque se van a bloquear entre ellos, o sea, entre Cerro, Nacional y el propio Olimpia, entre ellos van a ir perdiendo cierta cantidad de puntos. Habría que ver quién queda mejor parado y mientras Libertad seguirá haciendo su camino. Fecha 16, decíamos Nacional, fecha 17 Luqueño y en la última fecha, en la fecha 18 visitante ante River. Ese es el camino que tiene Olimpia. Cerro del Clásico, Sol de América, Nacional, Luqueño, River. Mili Empeño, 20 arreglos, Goya, Sur y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Vamos mirando la tabla, un poquitito más abajo, pero está allí nada más el equipo de Nacional, que tendrá Agua Ireña ahora en la siguiente fecha jugando de local. Cerro Porteño, decíamos rival directo. Olimpia será el rival en la fecha 16 de Nacional, River en la fecha 17 y en la fecha 18 el 12 de octubre. Ese es el camino que le queda a Nacional. Guaireña, Cerro, Olimpia, River y al 12 de octubre. Hablando de Olimpia está Richard Ortiz, vamos a saludar, estamos con Alfredo Mendoza, Ricardo F., Víctor, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Richard, aquí analizando un poquitito la ruta del campeonato para todos, cómo está la cosa para Olimpia, para Nacional, para Cerro, para el propio Libertad y más para ustedes que tienen la doble competencia allí, partidos más que fundamentales a partir de aquí lo que se viene, Richard. Sí, la verdad que está lindo el torneo, creo que para 3-4 equipos es lindo, así que por un error ahora pues podemos quedar afuera, así que es lindo el torneo. Sin dudas. Y dentro de lo que se viene para la Copa, ¿cómo están, Richard, en esta dualidad de competencia, cuidado de lo físico, charlarlo por allí también con el propio entrenador, cada quien, cómo llega uno y otro, porque se vienen pruebas exigentes para ustedes, Richard? Sí, la verdad, en la Copa ahora es partido clave para nosotros, además jugando de local siempre es bueno ganar y no perder de local. La pasada creo que hicimos un mal partido, vergonzoso para nosotros y bueno, ahora no tenemos margen de error, así que vamos a jugar de local y tenemos que ganar, como sea. ¿Por qué fue malo y vergonzoso cuando el comienzo fue bueno, Richard? Desde el gol hizo el partido, o ustedes o el rival también que creció un poquitito, como que se relajen. ¿Por dónde pasó? Porque tuvieron un buen comienzo, Richard, hubo momentos de buen fútbol del equipo, hasta que después sí algunas complicaciones. ¿Cuál es el análisis interno allí que hacen después de ese paso por Venezuela? Creo que no somos nuestros, no somos nosotros porque no somos así, nos faltaba movilidad, o sea, yo veía así, ¿verdad? Obviamente salíamos de a uno, salíamos de tiempo y bueno, como te dije, después analizamos, charlamos también con los muchachos después y después el sábado ya jugamos diferente y creo que así se tiene que jugar la Copa también. Sabemos que acá en Olimpia la gente es exigente, están en Olimpia más y bueno, tenemos pendiente con la gente, ojalá este año que nos dé el tema de la Copa y bueno, vamos a hacer todo lo posible, así como te dije, ahora tenemos el miércoles el partido clave para nosotros, vamos a tratar de ganar y dejar los 3 puntos en casa. Vos sabés, Richard, que lo que estás diciendo nos pareció a nosotros también muy raro, porque era el segundo partido de Táchira, tenía un partido por el campeonato y el partido por Copa con ustedes.
y parecía Táchira el que tenía el ritmo de varios partidos, y parecía Olimpia el que recién se estaba acoplando para jugar. Lo que decía, la salida de tiempo, los espacios que dejaron y la facilidad que le dieron a un equipo de Táchira que toca muy bien el balón, porque ellos tocaban de primera y tocaban muy bien, Richard. Sí, así mismo. También el tema de la cancha también estaba un poco blando, feo, pero eso no es excusa, nosotros entrenamos para jugar en cualquier campo, así que eso no es excusa tampoco. Somos muy estáticos en ese partido y así como te dije, porque ahora contra Guaraní se vio diferente. Esa es la actitud que tenemos que tener siempre. Y ahora seguramente a partir de hoy, de esta tarde, ya vamos a analizar también el rival y entrar con todo el miércoles. Richard, Alfredo Mendoza te saluda. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Richard, en primer lugar, felicitarte por los 300 partidos que tenés en Olimpia. No es un hecho menor. Felicitarte por el gol que le hiciste a Guaraní con un remate, que siempre vos colaborás con esos remates de media distancia, en primer lugar. Y aparte de eso, creo que tienen ustedes en Olimpia encontrar el funcionamiento que todavía por momentos lo tienen y por momentos lo pierden. Esa es la sensación que me da a mí, Richard. Muchas gracias, Alfredo. Sí, la verdad que llegar a jugar 300 partidos en Olimpia no es fácil, así que yo en lo personal muy contento, y tengo todavía contrato 1 año y medio más, así que seguramente voy a tener más partidos, así que contento. Sí, la verdad que sí, eso por el momento algunas veces encontramos la idea, algunas veces nos parece que no nos sale, algunas veces los extremos entran, algunas veces no, y por ahí algunas veces yo no entro ahí atrás para jugar, y nosotros nos acostumbramos a jugar a un estilo de juego que lo que era de Garnero, y algunas veces yo no entro ahí atrás y me quedo en el medio, entonces por ahí algunas veces estamos 5 o 4 en el medio y ya no tenemos espacio para jugar. Por ahí algunas veces se nos complica. La vez pasada contra Guaraní, por ejemplo, constantemente me metía y aparecía los espacios, y también los muchachos también se movían constantemente. Hoy yo bajaba a recibir, había espacio por todos lados y hacía gusto jugar. Sí, me dio esa misma sensación, porque decía, es diferente cuando el mediocampista tiene que correr para atrás a juntarse con la defensa, que la defensa se una al mediocampo más arriba. O sea, son situaciones que lo van a ir trabajando y lo van a ir como que aceitando, con una palabra de decir, Richard, y ir a, por ejemplo, sacarle mayor provecho a la jugada con Sosa por los costados, que de repente hace ese dribbling muy particular que tiene, aprovechar su movilidad. Pero para eso se necesita también paciencia y sobre todo ganar los partidos que Olimpia está obligado, el jugador que viste la camiseta de Olimpia está obligado a hacerlo. Sí, así mismo. Creo que ahora el partido contra Guaraní hicimos bien las cosas. Sosa también hizo un partidazo, Ale también, así que ahora seguramente él el miércoles vamos a hacer otro lindo partido. Con la camiseta Olimpia tenés que entrar a muerte, primero por la gente, porque te obliga, el club grande te obliga siempre a ganar, y así como dije, ahora tenemos un final para nosotros, para la Copa tenemos que ganar como sea para seguir peleando, porque no podemos dar ventaja ahora. Sí, y me imagino, porque es un sueño para vos también, Richard, coronar tu carrera en el Olimpia con una Copa Libertadores, ¿verdad? No sería nada mal. Es el sueño de todos los jugadores, así que tenemos la posibilidad ahora, hay tiempo, así que vamos a trabajar con humildad siempre y tratar de ganar todos los partidos. Reitero mis felicitaciones y te deseo el mejor de los éxitos, Richard. Muchas gracias, muchas gracias. Richard, volviendo al tema de los 300 partidos que te decía recién Alfredo en la conferencia el otro día, Orteman
valoraba eso, y ustedes más que nadie saben que es muy difícil llegar a 300 partidos con la camiseta de Olimpia. Y también agregaba otra cosa, Orteman, que te quiero consultar, porque él decía que a veces no entiende o que hasta le duele cómo la gente y el periodismo te critican en algunos casos. ¿Cómo vos tomás eso personalmente, Richard? Justamente estaba hablando recién con Luis Enrique, también me preguntaba la misma cosa. Jugar 300 partidos creo que no es fácil. Creo que con todos los técnicos que ha llegado en el club, siempre he estado firme. Y por algo, yo digo que por algo. Y la gente que critica creo que es porque no entiende. Porque mi trabajo creo que no se ve tanto. No se ve tanto. En la época de Garnell, el mejor momento que estábamos, el mejor momento de Olimpia, siempre igual. Yo me acuerdo bien cuando en la Copa perdí una pelota y entró. Y todo el año la gente se acuerda de eso nada más. Y yo estoy acostumbrado, yo no le doy caso a la gente, porque si me pongo a leer, no, ya me voy a retirar hace 5 años atrás. Y la verdad que algunos periodistas también dicen la misma cosa, pero a mí no me afecta, pueden decir lo que quieran. Y la verdad que yo siempre trabajo, siempre, ustedes no van a escuchar de mí hablando mal de nadie, siempre he trabajado calladito. Y ahora estoy otra vez, creo que con confianza. La vez pasada me salió contra Guaraní, metí un gol, justo también cumplí mis 300 partidos y ojalá levante otra vez mi nivel como la gente quiere, y para eso voy a trabajar y ojalá me salga bien las cosas. Pero en algún momento te llegaste a preguntar por qué será que siempre la crítica contigo, no solo de parte de la prensa, sino también del público en general, por así decirlo. Porque decías recién, no te afecta porque si no te hubieras retirado 5 años atrás más o menos, pero en algún momento por lo menos te pasa por la cabeza eso de por qué siempre. Y la verdad que algunas veces sí. Cualquier partido se juega. El culpable soy yo. Siempre es Richard. Y no sé, seguramente la gente no me quiere por algo, ¿verdad? Pero si vos te pones a fijar, la gente dice que estoy sobrepeso porque soy lento. Bueno, capaz soy lento, ¿verdad? Y la gente lo que no entiende es algunas veces los volantes, algunas veces los extremos no llega, y para los volantes que hay un espacio enorme. Ni por más rápido que sea no va a cubrir todo. Y algunas veces la gente te ve en la tele que supuestamente camino mucho, y la verdad que yo en ese sentido estoy tranquilo, porque yo sé bien cuánto corro, cuánto es mi velocidad máxima, y en ese sentido, por ejemplo, yo estoy tranquilo. Justamente le dije también hace rato a Luis, y es que no me creía en ello, que pregunte, ¿verdad? Que averigüe, y en ese sentido yo tengo la conciencia tranquila, así que siempre trabajo para dar todo, para dar lo mejor de mí al equipo, para ayudar al equipo. Richard, por allí voy a decir que pasa que por ahí no ser el jugador tribunero, porque hay algunos que también a veces a la hora de declarar o ese tipo de cosas, le gusta muchas veces al hincha eso, ¿verdad, Richard? Por ahí no ve lo que vos corres, que vos tenés las estadísticas hoy día de cuánto tenés la velocidad, de cuánto corres, cuánto recuperás, los goles que metés. Siempre están fijándose en ese error tuyo, Richard. Así mismo. Eso, como te dije, en el mejor momento con Garnero creo que perdimos allá en Ecuador, y el error mío fue ese, y todo el año hablaron de eso, todo el año hablando de eso, y bueno, no sé ni qué pensar algunas veces, pero yo en ese sentido estoy tranquilo. Algunas veces miro, otro día no, pero si vos te pones a leer todo te va a enfermar, y algunas veces cago de risa también, porque cualquier cosa dice, cualquier boludez se dice. Vos sabés, Richard, que cuando uno mira como vos jugás, más allá de lo que estabas explicando, cuando hay errores, porque siempre el que no llega o siempre el que está último en la jugada tiene la culpa cuando el error empieza más arriba, ¿verdad? Por eso hay veces que no se analiza bien. Pero yo creo que muchos equipos quieren tener a un Richard Ortiz, el temperamento, las ganas, la forma en que te vas a jugar como si fueran toda la última pelota de tu vida.
Eso no todos los jugadores tienen, Richard. Y vos con las lesiones que sufriste, porque creo que las lesiones que vos sufriste nos dolió a todos los que queremos del fútbol. Y sufriste lesiones jugando con la selección paraguaya y nos dolió muchísimo. Y no todos tienen la fuerza mental que vos tenés para volver y para seguir siendo el mismo Richard. Hay veces que se habla, pero tenés que saber filtrar también eso, Richard. Sí, así mismo. Acá nadie quiere perder. Obviamente, si vos le preguntás a un futbolista, nadie quiere perder. Nadie va a hacer a propósito las cosas. Algunas veces, los volantes siempre hay riesgo, pero algunas veces te da espalda, algunas veces nadie te habla. Entonces, en mi caso, por ejemplo, te hablo de ese error, no se escuchaba nada y me equivoqué. Yo acepto, pero la gente habla todo el año de eso, pero tranquilo, yo estoy tranquilo en ese sentido. La verdad que no es fácil después de todas las lesiones, pero tampoco no es excusa eso. Y siempre trato de mejorar. Siempre, cuando el equipo no está bien, todos estamos mal. Sí. Eso es la realidad. No es porque uno no anda bien, el equipo anda bien. Porque si el equipo anda bien, porque todos estamos bien. Sí. Y es así. Richard, mandarte un abrazo. Bueno, 300 partidos en Olimpia, no los cumple cualquiera, ya lo dijiste vos también. Hablar un poquito sobre la Copa Libertadores, sobre muchos hinchas que están ansiosos, no es fácil, cada vez es más competitiva, cada vez hay equipos más fuertes también. ¿Cuál es el planteamiento grupal en cuanto a la Copa Libertadores? ¿Es ir paso a paso? ¿Tienen como objetivo principal? Para hablar un poco, y también está esa posibilidad de la Copa Sudamericana en caso de que la Copa Libertadores no se dé, pero ¿cuál es el objetivo teniendo en cuenta lo que fue la participación de Olimpia, que fue un duro golpe el año pasado eliminarse contra Delfín? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo toman? ¿Cuál es el pensamiento, digo, del grupo en cuanto a la Copa Libertadores? Y el pensamiento del grupo es, tenemos muy claro que tenemos que ir partido tras partido. Porque te digo, nuestro objetivo es salir campeón, no es fácil. Eso sabe cualquiera. Vos vas a tener 100 partidos y decís voy a salir campeón y no es así. Así que acá cualquier equipo chico te puede ganar. Hoy en día ya el fútbol es diferente. Así que vamos a irnos nosotros partido tras partido. Nos equivocamos la vez pasada con el primer partido. Por suerte no pasó ahora. Así como te dije, ahora tenemos para corregir. A partir del miércoles no hay margen de error para nosotros. Sabemos que Olimpia es una institución muy grande y siempre pelea para la Copa, así que para nosotros es partido tras partido y ojalá Dios quiera podemos llegar a jugar otra final más. Y teniendo jugadores de mucha experiencia, caso tuyo, Roque Santa Cruz, Alejandro Silva, y también, no sé si es un plus, y preguntarte eso justamente, tenerlo a Orteman allí en el banco, tenerlo a Salgueiro, Julio César Cáceres, gente que ya sabe cómo jugar esa competencia, ¿no? Sí, así mismo, creo que tenemos muchos jugadores experimentados en el plantel, ya han jugado muchos partidos de la Copa. Ya, así como te dije, no es fácil, pero vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final. Ojalá Dios quiera y llegamos a la final y jugar y salir campeón, pero vamos a ir, como te dije, partido tras partido. Gracias, Richard, por este momento. A seguir para adelante. A veces es bueno tratar de no escuchar mucho lo que se da y también el tema de mirar las redes. Mensaje, antes te quiero dar un mensaje. Richard, el éxito no tiene muchos amigos. Eso tenés que saber. Vos sabés que tu posición de exitoso no va a tener muchos adeptos. Así es que, y te felicito por tu fortaleza y tu visión del fútbol y de la vida, Richard. Quería nomás aprovechar otra vez tu amabilidad de comunicarte con nosotros y darle a entender también de la parte humana que es el jugador de fútbol, ¿no? Muchas veces criticamos al jugador y nos olvidamos de su sentimiento del jugador persona, padre, esposo. Entonces también te animo a eso, Richard. Un abrazo.
Así mismo, muchas gracias y cuando guste. Gracias, Richard, muy amable. Abrazo. Richard Ortiz, mediocampista de Olimpia. La Unicel y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo, cupos limitados. Para más info, ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar, ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, aro de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Ya con Milo. Hoy tenemos porcentaje, Pancho, ¿sí? Sí, señor. Después ahí se escuchó todo, Pancho, estaba ya abierto el micrófono. Claro, ¿cómo quedó la tabla? Me va a reflejar. Alfredo puntero, absoluto. ¡Opa! ¡Opa! Sí. ¿En serio? Atención cuando Alfredo Ya sobrepasó sus pronósticos. Hoy, Luqueño River, 18-15. ¿Qué partido se viene hoy en el Feliciano Cáceres? La yerba no se le niega a Nadie, la Guampasí, yerba mate Villá. Conocer otras variedades Pantanal, nativa, relajante, che, yerba mate Villá. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etirol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reproducción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Más del repaso dentro de lo que se vendrá en la fecha. Hoy categoría intermedia, nuevo horario con este tema de las restricciones. Si bien arranca mañana, ya se modificó también, Víctor. A las 17 va a ser hoy el partido de Capiatá General Díaz. Hoy a las 17, Capiatá General Díaz. Juegan en cancha de Capiatá. Es una intermedia donde es General Caballero. El equipo de Mallorquín está liderando. 3-3 hasta aquí para el conjunto de... Así es, Caballero. 9 puntos. Y mañana empieza la cuarta fecha, como decías. Entre martes, miércoles, jueves, hay más partidos de división intermedia. Cargada actividad en la intermedia. Lleva tu emismola MD LED 125-150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Apúrate que la promoción válida hasta el 1 de mayo hasta agotar stock. Comunícate vía WhatsApp al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeoParaPY. Maruti, la primera, la de siempre y la mejor. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 0673 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Te fijaste en los premios que tiene CNT? Un Audi Q2, 1.700 millones en el poderoso, 2 Nissan Kicks y doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar, pedí CNT 2.450 millones en premios Cheporemoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Más en cuanto a lo que tiene que ver con el repaso, vamos a hacer, Gustavito, el porcentaje correspondiente. Después está el audio también que ayer se viralizó, que apareció nuevamente Recanate, pero con unos audios de WhatsApp, sí, dando un de regreso de aquí a 3 años, quiere volver, después de mucho. Porque la última vez que hablamos con él, como que no, o sea, siempre se dio los partidos limpios, pero no se mostró como que quería regresar. Pero después de unos audios que se acordate, Jorge, que él en el 2015, 16, cuando habló del teléfono, de la exactitud del teléfono, sí, dijo, solamente 2 personas pueden presentarse en Olimpia y ganar. Osvaldo Domínguez una, y él era el otro. Es verdad, ¿cierto? Sí, Gustavito tiene ese... Claro que tiene, ¿verdad? Para que encuentre y ponga, porque él habla de un posible regreso como sabiendo que va a ganar la presidencia. Claro. De aquí al 2024 falta mucho, pero muy seguro de lo que puede llegar a ser su candidatura, su eventual vuelta. Claro. Y lo querido que es por la afición de Olimpia, y en este caso los asociados, ¿verdad? Yo creo que si hay elecciones próximas en Olimpia, obviamente hay en el 2024, pero
creo que llega con muchísimas posibilidades. Es muy querido todavía depende de lo que haga Brunote ahora. Sí, pero es muy querido por la gente del Olimpia. Aquí hay dos personas que pueden venir 30 días antes de la asamblea de Olimpia y ganar la asamblea. Y Osvaldo es uno. Pero vos estás fuera. Yo creo que Osvaldo se presenta 15 días antes y gana. Y vos tenés la más Arturo, ¿se encuesta? Ahí está. Por Osvaldo. Y él también decía que él... Y ahí habla del más menos 2% del teléfono. El teléfono, así mismo. El teléfono es así. Y mirando así rápidamente, hay disparidad en cuanto a opiniones, pero y más sí que no, en cuanto al hincha por lo menos, ¿verdad? Más adelante. Porque es mucho el tema del momento. El hincha le recuerda lo revolucionario que fue Recanate en ese momento. Porque y ese campeonato del 2011 también, que después de mucho tiempo consigue. Sí. ¿Tenés los audios, Gustavito? Entonces vamos a ir escuchando los audios para aquel que no escuchó, porque es más para redes sociales. Pero por supuesto, la audiencia de Monumental también y de Fútbol La Grande tiene que escuchar los audios. Ayer por la tardecita noche se filtraron los audios allí de una eventual vuelta de Recanate Olimpia. Puse 13 millones de dólares en el club el tiempo que estuve y le condoné la deuda del club conmigo. Ahora parece una deuda post-Trovato de 30 millones de dólares. Trovato me odia porque él era mi tesorero y un día me faltó el respeto en la reunión y le peché, le llegué contra la pared y renunció después, ¿verdad? Desde ahí quedó con odio hacia mí. Sí, quiero ser presidente otra vez. Existe la voluntad. Hasta donde yo sé, Marco Trovato está suspendido de por vida por la FIFA. No sé si él puede volver a ser el presidente del club. Allí están, eran 3 audios. Lo que se terminaron por filtrar anoche, 4 en realidad, 4 audios. Uno, el tema de una situación interna allí que pasó en su momento con Trovato, pero otra la de su vuelta, que está con intenciones de regresar. Habría que ver qué sucede. Sí, pero de aquí a mucho tiempo, ¿verdad? Falta mucho todavía para que él pueda candidatarse. Y yo recuerdo también que que es una situación ya muy obviamente personal y privada, que cuando se le había consultado por el tema dirigencial, le había dicho que la familia también le había pedido de que se aparte porque hasta ya se había alterado cuestiones de salud y compañía, entonces la familia va a pesar mucho en la decisión. Económica en realidad fue lo que también, entonces va a pesar mucho la decisión que tome la familia para con Marcelo Recanate. También el apoyo, no es una decisión fácil, porque eso es estar abocado 100% o 100% a las tareas del club. Sí, y él tiene varias empresas, así que... Pero es el deseo de Recanate, ¿verdad? Sí. Hay que ver en su momento si acepta o no acepta. Porque falta demasiado. Y veremos cómo están las cosas en los siguientes años también, el momento que va a ir viviendo Olimpia con esta actual directiva. Mucho de eso. Para ver cómo se perfila, porque si hay títulos, la directiva actual pasará a ser indiscutible para los socios, probablemente. Pero si no se da eso, allí aparece como una buena opción seguro para el hincha de Olimpia. El final de aquí es eso. Como diría el político, depende de la coyuntura política del momento. Y en este caso depende de los resultados que logro conquista Olimpia de aquí a los próximos años, Luis. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopeyálame el 751 Casi Copicheco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Llegó la super promo de profes de IO. Compra un celular Samsung Galaxy A12 a tan solo 1.376.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunícate al 414-3030. Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación, muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con mburucuyá.
Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Ocevillala, pasos del viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Y mirando lo que se viene, entonces, ¿cómo está la tabla, Ricardo? Vamos a hacer el porcentaje de Luqueño River. ¿Cuánto tiene Alfredo? Alfredo tiene un punto más que Tancho, te digo. Alfredo acertó 12 de octubre, Olimpia, Cerro Porteño. Tiene 3. Tenía 28, sí. Tiene 31. Sacó ventaja del partido del 12 de octubre. Sí. 12 de octubre solo. Pancho acertó Cerro y Olimpia, tiene 30. Yo acerté Cerro y Olimpia, tengo 28. Vos acertaste Cerro, Olimpia y Libertad. Tenés también 28. Y Víctor Villalba acertó lo más difícil. Acertó 12 de octubre, acertó Libertad. Erró con Olimpia y erró con Cerro. Tenía 23, tiene 25. Fui a lo estratégico. Puede haber sido 5 de 5, Víctor. Y si ponía Olimpia y Cerro, siguió la lógica, acertaba todo. Sí. En algunos casos el bueno dar vuelta en otra. ¿Cómo te que estuvieron cerca? Porque en un momento parecía que Guaraní podía empatar, en un momento parecía que Guaraní empecé así el torneo, este torneo, jugándome así a la patria. Metemos entonces, Luqueño River, hoy 18-15, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Subillana, Casi Reídos de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Bien partido para ambos. Luqueño River, a días nada más del centenario para el Deportivo Luqueño. River que está complicado en la tabla de posiciones. Juego directo para ambos. Francisco López. Arrancamos con Pancho. Luqueño River. ¿Por qué no arranca el puntero? Me dice con pero la próxima fecha todavía no. ¿Cuánto va a faltando 3 fechas? Faltando 3 fechas. Bueno, perfecto. Luqueño River 60-40. Anotado allí. 60-40 a favor de Luqueño. Víctor, Luqueño River. 50-50. 50-50. Luqueño River, Alfredo. 50-50. 50-50, al igual que Víctor. Niño, Luqueño River. 60-40. No, niño, gana Luqueño. Sí. Bueno, mira niño. Gana Luqueño, niño. Sí, para niño sí. Para Ricardo, Luqueño River. 60-40. 60-40. Luqueño. 3 Luqueño y 2 empates. Gente de River. Nada de momento, pero se juega mucho. 18-15 hoy, Luqueño ante River. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 3, a minutos del centro de la ciudad, zona residencial, con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Para que comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abude, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casaramí, Numerosa Concepción, Estilo Hogar. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado. Por eso Upisa te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Upisa, solicita tu cupón y ya estás participando. Tenés tiempo hasta el 30 de abril. Celebra tu día con Upisa. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casas Centrales, Subillana 4195, Casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 613-130, Depósito San Cristóbal.
No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choriz de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta en todo el país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con un plazo máximo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia. Con garantía Fogapi. Llama al 325-5000. Súmate un banco para todos. Bancop, un banco con raíces. El amigo Cachito de Luque se está reportando. Ñera dice que no le gustó a algunos lo del empate, pero claro, el fanático de Luque ayer estuvo por la exposición de camisetas por el centenario. Se organizó allí en la ciudad de Luque. A escasos días ya del centenario. Faltan. Luque es lo que tiene que recuperar. Sí, el 1 de mayo. 1 de mayo. Su alegría, su club, Sí. su cariño y el que hagan. Ahora con este cambio me decían alegría, Dios caravana, quiere, festejo, por lo menos volvió la sonrisa a la ciudad. Si llega a perder hoy, ¿sabes? Y Esta a caravana partir se de va ahí- todo al diablo. Ese es el tema de... No, Tiene claro, que por recuperar el su paz, su termostato del tranquilidad. resultado propiamente, pero lo que es institucionalmente ya Sí, volvió sí, la sí. sonrisa, ¿verdad? Y a partir de allí, todo lo que se viene y que pueden pasar en los próximos días, en las próximas horas. Porque al técnico ya le comunicaron en principio que va a continuar pero en otra función y que están viendo un técnico extranjero. A ver ¿Pero qué pasa quién en las manda próximas Luque? horas. ¿Va a mandar Rodríguez o va a Rodríguez. mandar...? No, Rodríguez. La Rodríguez y familia todo- González Dávila. no. Es uno de los 8 movimientos. 8 movimientos lo llevaron a Daniel Rodríguez a la presidencia. No es solo el movimiento de González Dávila, son Ojalá, 8 movimientos que están detrás. Y tiene todo un departamento de fútbol. Romerito, uno de los vicepresidentes que está allí. Julio César. Sí, y varios otros más. El jugador más Me dan el nombre de emblemático. Aristides más y como una opción para De gerente deportivo. gerente deportivo. Vamos a ver Pero si Aristides estaba se metido confirma en el o no tema se de la confirma. representación, ¿verdad? Sí. Pero me pasaron sí, ese tiempo atrás. nombre como vamos a ver si se termina por arreglar. Como ¿verdad? opción. Y, sí, y 2 técnicos argentinos que estaban allí en la mira. Vos sabés que ayer hablamos con Luis Escobar en la ¿Qué dijo sobremesa él? y le pregunté directamente sobre ese tema del cargo en otra función en este caso y él dijo que no, que en realidad no le hablaron, que él sigue como entrenador normalmente, pero agregó algo que también me hizo dudar, pero que él sabe que es hijo del resultado y que no puede hacer una planificación a largo plazo porque es partido a partido su cargo, pero le pregunté directamente el tema si ya le ofrecieron otra función y dijo que hasta ahora nada. Pero yo creo que ese es un déficit del fútbol paraguayo en sí, que los técnicos Claro. no Hoy, por tienen ejemplo, mucha si no- seguridad porque para... Últimamente Luqueño venía bien, pero después se comenzó a frenar en la tabla de posiciones. Si miramos la actualidad de Luqueño, no sumó en los últimos 4 partidos. De los últimos 4 partidos, 3 derrotas y un empate. Cuando antes Luqueño había logrado una regularidad que le llevó por Sí. algo a esta posición en la tabla de posiciones. Mejor dicho, le llevó a tener 14 puntos, pero después se frenó. Sí. Se frenó allí en 14. En las últimas 5 presentaciones, 3 derrotas encima, solo un partido Con que Cerro. ganó hace 4 Con Cerro. con Cerro, Sí. y después se frenó Luqueño. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Pushpe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Gustavito, está allí con su sensación, me dice lo de Richard. Si da el tiempo, vamos a reiterar otra vez por la cadena satelital Monumental, que quiere escuchar nuevamente a Richard, pero eso será después, ¿verdad, Luis? Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferro Par S.A. con garantía de calidad y ahora a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 En Punto Farma este jueves y viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país. Realiza tu compra a través de la web .farma.com.py o llamando al delivery 61 61 000. Además, este viernes contás con 30% de descuento en perfumería. Mega descuentos en Punto Farma.
Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Dentro de lo que se viene en el campeonato, decíamos de la situación complicada que viven ambos, por eso se juega mucho en la fecha tanto Luqueño y el propio River, pero reitera, lo último por lo menos hasta aquí no le hablaron a Escobar, porque a mí me decían que sí, que él ya estaba al tanto de esta... O no sé si no quiso comentar, pero él lo noto bastante sincero cada vez que hablamos, sí, bastante sincero. Desmintiendo incluso algunas situaciones en su momento cuando se había manejado que renunció al cargo hace 15 días atrás, sin problemas atendió. Por eso me dio esa sensación, que no le ofrecieron nada más, pero que también él es consciente que si, por ejemplo, pierde hoy y el siguiente partido no gana, ahí sí se le va a empezar a mover el Pero piso. si hay un responsable del momento de Luqueño que haya salido de esa zona del descenso, completamente me parece que Luis Fernando Escobar, más de los jugadores obviamente, pero por allí vienen le dio otro aire a Luqueño. Claro, para que levante futbolísticamente en un momento. Definitivamente. Esa seguilla de partidos, pero también ahora hay un resultado de seguilla de resultados no muy buenos. Sí. Así como llegó al punto tope de nivel con puntaje, ahora también bajó. Totalmente. Pero veremos qué pasa hoy, ¿verdad? O sea, ellos, tanto Luqueño como River también saben que se juegan mucho dentro de lo que se viene para la pretensión de ambos en el campeonato. A Luqueño le daría un gran alivio ganar hoy porque representaría sacar una distancia de 9 puntos con River y 4 con Sol de América. Sería diferente en cuanto a la tranquilidad que representaría, porque ahora en la última fecha Sol de América se le acercó a 1 punto en zona de promoción. Y aprovechando que Sol perdió y tiene el duelo directo ante River, por eso es que hablamos que para Luqueño es fundamental. ¿Cuánto puede ir de River? 9 por encima de River. 9 Y la pelea entre River y Sol también va cambiando ese lugar del último cada fecha prácticamente. Sí, y para River el otro lado, aprovechar que Sol perdió y acercarse otra vez, porque en la fecha anterior cuando Sol le ganó al Quelito, le sacó esa diferencia. Y ahora, si es que hoy River llega a ganar, quedaría 2 de Sol de América en el tema del promedio. Sol ganó 1 y perdió 3 con Almeida, o perdió 2. Perdió ante Cerro, perdió ante 12. Después le ganó a River. Y le ganó a River 3 partidos hasta ahora. 3. Sí, de los últimos 2 es una derrota a la anterior y después un triunfo. Después otra derrota. Yo creo que tiene más fueron 2 derrotas y un triunfo. No, con Nacional perdió, cierto. Sí. Claro, con Nacional. 4 partidos, 3 perdidos. Porque lleva Sol en el torneo 2 partidos ganados. Esa primera ante el 12 y después la anterior, esta última que había ganado. Son 2 triunfos que tiene hasta aquí Sol de América en el torneo, Luis. Entra a la cancha la nueva charrapún de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Me tengo lazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. En Universidad de La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. Nerviginol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucia de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. A estas horas en Bolivia es presentado como nuevo técnico del conjunto del Strongheads, Gustavo Florentín. Gustavo Florentín, a estas horas, presentación oficial como nuevo técnico del conjunto atigrado boliviano de La Paz. Allí Gustavo Florentín. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor o regala myflores. Vuelve la feria mensual de Tupí, la feria de la gente con descuentos en todos los productos. Del miércoles al viernes vas a encontrar todos los que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas. En lavarropas, secarropas, celulares, somier, juego de living y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en Boyén, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe Tupi.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrados en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Saludos para Dani, se está reportando en la zona de Ñemby, siempre en sintonía allí. El amigo Dani, que está haciendo el Fulgencio Yegros, que perdió el otro día el fin de semana ante Tacuaré. Buen triunfo de Tacuaré en la intermedia. Decíamos lo de Gustavo Florentín, bien, porque hace rato que no tenemos extranjeros en el exterior como entrenador, siempre es bueno tenerlo a Florentín. No tenemos a Morínigo, a Morínigo ahora, pero son poquitos, ¿verdad? Morínigo en Brasil, ahora lo de Florentín. Escasísimo. Bien por los paraguayos que están allí afuera y ya tiene copa. Copa ahora en contados días. Nada a la más. Altura. Tiene su primera experiencia en la altura. Sí, ahora va a jugar ante el Barcelona. El miércoles. Sí. El miércoles en el Ecuador. Y comparte grupo nada menos que con Boca, por ejemplo. Va a tener que jugar en la Bombonera dentro de poco el equipo de Florentín. Farrar también estaba afuera, en Yaracuyano. Farrar, cierto, Yaracuyanos en Venezuela. 3 entrenadores, por lo menos así que recordamos ahora en el repaso. Lo de Florentín, Morínigo en Brasil. Es bueno eso. Y en Venezuela. Está Jorge Mendoza en línea, jugador de Guaireña. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bien, Jorge, este momento de Guaireña, estas últimas presentaciones, se sabía que a lo largo del calendario le iba a tocar por allí paradas complicadas, difíciles a ustedes, Jorge, y vienen por allí de traspiés en traspiés dentro de esta competencia. Sí, lastimosamente, bueno, los últimos 3 partidos no pudimos sumar, sabíamos el calendario que nos tocó, enfrentar a los 3 ahí candidatos de seguido, sabíamos que nos iba a costar, a pesar de eso creo que hicimos grandes partidos, y bueno, lastimosamente no estamos teniendo esa suerte de poder sumar como fue en la primera rueda por ahí, pero bueno, sabemos que estamos por el buen camino, venimos haciendo grandes partidos y bueno, todavía ahora no estamos ligando, pero sabemos que nosotros primero que nada tenemos objetivos claros, en ningún momento nos pusimos como candidatos, sino sabemos que nuestro objetivo principal es sumar para poder engrosar nuestro promedio ahí, que es lo más importante para nosotros hoy en día. Si llegaron a esa línea de 19 puntos y se ubicaron entre los primeros, ahora es cierto, se fueron frenando y como que partiendo la tabla, saben y conocen del potencial de ustedes en su torneo especial que juega también Guaireña, que tienen con qué para la repuntada en el campeonato, Jorge. Sí, sabemos que estamos bien, ¿no? Como te dije, no estamos ligando, y hay que darle mérito también al rival que enfrentamos a grandes rivales, con jugadores de mucha jerarquía que por ahí la primera que tienen te convierten y a nosotros nos dificulta mucho porque sabemos que no tenemos tan el plantel que por ahí tienen ellos y a pesar de eso creo que venimos haciendo grandes partidos, como te digo. Ahora es enfocarnos en poder salir de esta situación incómoda porque nos mal acostumbramos un poco a ganar, a sumar siempre, y ahora con 3 derrotas de seguido duele, y ahora tratar de levantar un poco en lo anímico. Sabemos que ahora tenemos otra vez un partido durísimo ante uno que está peleando ahí por el campeonato, así que confiado en lo que venimos haciendo. Sabemos que estamos por un camino, como te digo, pero no entregamos todo el partido, solemos correr hasta lo último. Ayer tuvimos muchas pelotas paradas por el final, que bueno, lastimosamente anteriormente entraban y hasta nos está costando convertir. ¿Te dejó una firma Villasanti, Jorge? Pero fue más... Yo tengo muy buena relación con Pica, con Villasanti, para tener la mayoría de cerros, pues nos conocemos todos. Fue más bromeando y puse ahí que había anotado el número de chapa ahí, pero más fue bromeando. La gente nos manda muy sensible y no, que lloró, nada. Era bromeando con él nomás y nada más, pero fueron circunstancias del partido. Si yo quería llorar en ese momento me tiraba y hacía un teatro y por ahí le revisaba y le sacaban tarjeta y no estaba jugando el clásico, imagínate, pero no, fueron jugadas que pasan en el partido, como a mí muchas veces también me tocó darle a otro colega, esta vez me tocó a mí, pero fue más bromeando lo que publiqué la foto. Claro, se entendía la foto, por eso la robaste, ¿no? Si no te hubieras quejado sin arrobarlo a nadie, ¿no? Sí, pero la gente no anda muy sensible, entonces, pero lo tomo en broma, son cosas que pasan y hay
nosotros somos siempre digo, somos bendecidos de estar jugando al fútbol y hay que disfrutar. Bueno, obviamente esta vez me tocó a mí una patadita, pero no, gracias a Dios no es nada grave, ahora está mucho mejor, obviamente está inflamado, pero no fue nada grave, gracias a Dios. ¿Qué les dijo el árbitro en el momento de parar el partido, Jorge? Ya, nos comentó que no estaba funcionando en la cabina el VAR, le llama ahí a los capitanes y le comenta que tendríamos que esperar 4 a 5 minutos aproximadamente para que vuelva a funcionar. Bueno, ahí nos pusimos a tomar agua, pasó los 4 o 5 minutos, no volvía y nos consultó a todos, bueno, a los capitanes primero y después en general, si queríamos continuar jugando así porque iba a tardar todavía unos minutos para que vuelva. Y obviamente eran 25 creo que del primer tiempo, ya todos mojados y hacía frío, ayer hacía frío, entonces en ese momento decidimos ambos equipos de que se juegue sin el VAR y después de 10 minutos creo que él nos avisó que ya funcionaba a través del VAR y que iba a transcurrir normalmente el partido. Por suerte no pasó nada, ninguna jugada rara y se jugó un partido interesante con buen ritmo, Jorge, porque muchas veces hablamos del ritmo del fútbol paraguayo y parece hasta lento, pero recién nos decía Gastón Olveira, arquero de Olimpia, que tiene más dinámica que el fútbol uruguayo, por ejemplo, y hay partidos donde realmente el propio rival o los propios puntos te exigen a tener un ritmo diferente. Y creo que nosotros cuando aprendamos a usar el VAR creo que vamos a tener en sí todavía más ritmo todavía de juego, porque nosotros estamos creo que muy pendientes del VAR, nosotros mismos ya tenemos miedo, te lo digo así, a mi parecer, en cada pelota parada, en cada jugada tenés miedo a cómo meter la pierna, porque la intensidad que se mide eso, con la cámara del VAR, con la cámara lenta parece que todo es expulsión, entonces cuesta y los árbitros mismos creo que se están fijando mucho en el VAR, cabina, qué pasó, qué esa jugada, no a mí eso, a mí. Y entonces creo que hacemos muy lento el juego en sí en eso, pero ayer creo que el árbitro estuvo muy bien, lo digo, hasta con la derrota no influyó en ninguna jugada, ni en el resultado, dejó jugar las que tenía que dejar jugar, no sacó tarjetas amarillas por sacar, porque eso también es algo que hace que nosotros tengamos un juego muy lento, porque cuando te sacan tarjetas ya tenés miedo hasta de llegar fuerte o de ser intenso, entonces creo que cuando aprendamos a usar el VAR, en sí nuestro fútbol va a ser todavía más dinámico, porque hoy en día se ven buenos campos de juego, que anteriormente era un problema también, entonces eso ayuda mucho también. Gracias Jorge por este momento, muy amable. No, cuando quiera, un abrazo. Igualmente, Jorge Mendoza, jugador de Guaireña, el viernes enfrenta a Nacional. Cuida tu vehículo agregando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliación con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera de Kenton. Ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite la mayoría, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Casa Grutter. Si quieres dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Más dentro del repaso de lo que se viene, hablamos de la importancia para los dos equipos, tanto para Luqueño como también River en la
En el campeonato local, en este caso, en el torneo se juegan mucho ambos. Y mirando a los otros equipos de abajo, a partir de aquí se le viene al equipo de la Sudamericana el viaje. A ver qué hacen los equipos que están. Los saco a Libertad, que tiene el plantel de hoy sobra. el 12 de octubre. Claro, de 12 de octubre, de River. A ver con qué equipos comenzarán a jugar. Una cosa de torneo local, pero ya la Copa Internacional, mejor dicho, torneo internacional, pero jugando en casa. Otra con el viaje incluido. Y claro, el cansancio, el desgaste. No es fácil. La prioridad. Si bien el comienzo de los dos fue bueno dentro de la competencia, el caso del 12 principalmente. Sí. Y hay partidos que tranquilamente pueden pellizcar algún punto afuera. A 12 le alcanza, sí, con un empate queda bien parado mañana, por ejemplo. Pensando en esa ilusión, que no es prioridad, pero que puede llegar a ser ilusión. Y para mí River está obligado a ir a ganar. Por más de que empató ante Corinthians aquí, creo que todos le van a ganar probablemente a Sport Huancayo. Y si quiere pensar con esa chance de pelear, debería ir a ganar a Lima. Y River, que digo, el extraño caso de River Plate, porque jugando contra Corinthians, nada más y nada menos, le hace un partidazo, pero después no puede levantar cabeza en el torneo local, o sea, no encuentra el rendimiento. Yo no sé si el famoso cambio de chip dentro de la cabeza del futbolista. También. La verdad que mostró cosas interesantes, es más, tuvo situaciones para ganar la Corinthians. Fue un partido, hasta si se quiere, igual a igual. El Corinthians tuvo la pelota, pero River le hizo daño. Metió una pelota al travesaño, con esa jugada de Sosa. Después algunas más que tuvo River inclusive, pero digo, ¿por qué le cuesta tanto en el campeonato local si Corinthians inclusive es un equipo que, trayéndolo aquí, es mucho más fuerte que cualquier, o no que cualquiera, pero que muchos equipos de nuestro país? Y le cuesta a River ganarle. Está mal colocado a... el chip de River. El chip de River tiene que estar colocado en el campeonato local para salvarse. Si te colocas y te enloqueces solamente sí, en pero el digo, internacional. A ver, jugar contra un equipo como Corinthians, con la jerarquía que tienen los jugadores de Corinthians, uno veía Fagner, el arquero Casio. Sí, pero ¿cuántos partidos vas a empatar de 5? Pero jugarlo así. Hoy lo vamos a ver, o sea, todavía no juega en el local del último partido hasta aquí. O sea, hoy lo vamos a ver a River. Es cierto, esa versión sí, porque pasó de ronda. Pero debería jugar así, con ese chip de Copa Sudamericana. O sea, ¿por qué le cuesta tanto adentro? Es lo que a lo mejor uno no encuentra explicación, no encuentra el porqué. Y nos cuesta cuando nosotros tenemos que proponer ir a buscar el partido. Ahí nos cuesta. Ahora, cuando tenemos que esperar atrás y salir de contragolpe, ahí no nos cuesta. Por eso decía que justamente poder jugar de local no es tan fácil actualmente. ¿Por qué? Porque generalmente los equipos en Copa Libertadores o Copa Sudamericana hacen una buena defensa para poder atacar después con lo que les sobra. Sí. No es que ataca bien y defiende con lo que le sobra, no, es lo contrario. Eso es lo que nos pasó, inclusive 12 de octubre hizo un buen trabajo defensivo contra... Ese diseño le queda muy bien a 12. Exactamente. Aplican el torneo local. Y le quedó muy bien a River también, sí. Inclusive estuvo a punto de ganar y hay veces que cuando juega el torneo local juega también con ese formato, no sale a buscar el partido. No, 12 no cambia. Espera. No, o sea, a 12 le queda bien. Es visitante siempre, por decir así, por el formato de juego. Sí, pero es un orden y además tiene buena pausa de juego, tiene buenos pases, no es que la revienta. No, tiene criterio, movimiento. Exactamente, sale jugando, trata de aprovechar cuando tiene el balón, salir prolijo. Sabe sus limitaciones y sus virtudes. Exactamente. No, el que se defiende y la saca para donde sea. Que revienta para cualquier lado, no. Tiene con qué, con José Núñez y otros jugadores que hacen ese desdoble importante de ataque. Eso que pueda inclusive hasta mejorar, porque Marabel, por ejemplo, de 3 o 4 chances que tiene, si mejoraba esa puntería, lo que iba a hacer 12 de octubre, porque 12 de octubre iba a ser una máquina de marcar goles. ¿Cuántas chances le cuando a cambió en Copa y en torneo local? Él y algún otro delantero de 12. Sí. Y Salinas también, que da una buena salida, le da velocidad, le da agresividad. O sea, 12 interpretó muy bien ese totalmente. Luis. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Espíritu Castense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y crea que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Espíritu Castense, el área superior con el pacto de confianza NGO.
¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente puede hacer uno en prueba. Escribirnos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Teguara Carozo, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-desquemada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. ¿A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA? Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con galleta molida tradicional arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que queda en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, pero por eso el BNF te trae pagos QR. Compra desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque en todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible de calidad certificada, cargan barcos y rodados. Breve semana, mejor dicho, breve repaso de la semana copera para los equipos paraguayos y igualmente los otros partidos. Mañana 20:30 en Chile, 12 de octubre, Huachipato 12 en Chile. Este partido 20:30, Víctor, el escenario de este juego. En Viña del Mar. Estadio Sausalito, el partido entre Huachipato y 12 de octubre. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin ajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre de la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Una distancia importante entre Talcahuano y Viña del Mar. Allí será. Deben ser por lo menos 5 o 6 horas de viaje desde ahí. El equipo de Huachipato. Largo viaje para el 12 de octubre. Mañana igualmente para las 18:15. Bahía Guavirá. Otro partido de la Sudamericana. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentir la confianza. 600 kilómetros me decía Víctor. 600 kilómetros, exactamente, la distancia de Talcahuano a Viña del Mar. Así que también va a ser un vuelo Huachipato como para llegar mañana a la sede. En vuelo. Sí. El Arsenal de Sarandí, mejor dicho, Arsenal de Sarandí, ante el Ceará, el ex equipo de Mateus. Juegan mañana a las 20:30, otro partido por la Sudamericana. Atención porque abril es el mes de las pickups en Erimark con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha se encontraban Super cada vez que cargas Super a 95. Somos mucho más. Cargar a 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Super a 95 con petrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Sopranos para col 100% cuero. Cascos, garetas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Americana el miércoles 18:15, Independiente, el equipo de Avellaneda ante el Torque uruguayo Paranaense Metropolitanos, otro de los partidos para el miércoles 18:15. Y arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Electroban contamos con descuentos de otoño, cocina toque Dallas de 4 tallas en cuotas de tan solo 72.000 guaraníes y de regalo una hervidora eléctrica. Visita nuestra tienda online en electroban.com.py.
En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Emelec Bragantino, el miércoles igualmente por la Copa Sudamericana. Melgar, equipo peruano ante el Aucas, 20:30. Y otro atractivo partido. Rosario Central San Lorenzo, el miércoles 20:30. Mili Empeño, 20 arreglos huellas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casí, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal. Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, Lady Mejora es un producto de laboratorio Sindufar. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicio y soporte. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. El miércoles igualmente juegan Tolima Talleres, otro de los partidos dentro de la Copa Sudamericana. Huancayo River será el jueves a las 18:15. River, nuestro equipo, el Quilito aquí paraguayo, hablamos de River de Paraguay ante Huancayo. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo. Para más info, ingresa a unisal.edu.py, llama a los números 0994-319-160, 0994-319-034. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en Tiendas Montana. Líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Decíamos River, que está jugando hoy por el torneo local, juega ante Huancayo. Esto será en Perú el jueves a las 18:15. Dentro de esa jornada de jueves igualmente juega Libertad ante Newell's en Rosario. Newell's Libertad, 20:30. Libertad visitando Rosario por Copa. Azodi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa, con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel Mike Fuel. Más de repaso copero ese jueves 18:15, Corinthians Peñarol, otro de los partidos dentro de la jornada de jueves. Wilstermann ante el Bolívar, equipos bolivianos que se enfrentan el jueves por la Sudamericana. La hierba no se le niega a nadie, le aguanta, sí, Yerba Matro Villá, conoce nuestras variedades, Pantanal, nativa, relajante, Yerba Matro Villá. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Repaso de la Copa Libertadores que tendremos dentro de esta semana. Mañana hay partidos en el marco copero de la Libertadores. Por ejemplo, atractivo partido del grupo de Cerro Porteño. Atlético Mineiro América de Cali. Será en Brasil a las 18:15. Llévate hoy mismo la MDL 125-150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial y demás. Te llevas de regalo un electrodoméstico. Promoción válida hasta el 1 de mayo hasta agotar stock. Comunicate vía WhatsApp al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leoparpegriga Maruti. La primera, la de siempre, la mejor. ¿Te fijaste en los premios que tiene CNT? Un Audi Q2, 1.700 millones en el poderoso, 2 Nissan Kicks y doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar, pedí CNT 2.450 millones en premios. Cheporemoy. Más de la Copa Libertadores, mañana 18:15 igualmente Flamengo ante La Calera de Chile, Liga de Quito o Vélez, otro de los juegos dentro de la jornada de martes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezebellala 1751, casi Bucheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llegó la super promo de Profes IO. Compra un celular Samsung Galaxy A12 a tan solo 1.376.000 guaraníes. Ingresa io.com.py. Más de repaso de partidos dentro de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Palmeiras Independiente del Valle juegan mañana igualmente, pero 20:30. En ese horario de las 20:30
Inter ante Deportivo Táchira, otro juego a seguir. Grupo de Olimpia, Inter, Deportivo Táchira, 20:30, mañana en Porto Alegre. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones y mejor atención y un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más de repaso de partidos dentro de lo que tiene que ver con los juegos de Copa. Atractivo partido, Boca Juniors Santos, 20:30. Víctor, aquí Santos perdió a su entrenador. Holland terminó renunciando a una mezcla, una situación rara y algunas amenazas que vivió también Holland y Marros resultados en Brasil. Duró menos de 3 meses en Santos. Conste que se había perfilado muy bien porque le ganó a San Lorenzo jugando bien en la serie anterior, pero rápidamente se acaba el ciclo de Holland en Santos. Lo tenía como asistente técnico a Víctor Bernay, el ex Cerro Porteño. Ahora quedan fuera de Santos. Y algunas amenazas de la gente de Santos, de la barra, allí en su domicilio, en su departamento. No aguantó eso Holland, dijo, me voy de Santos. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón, Néctar de Maracuyá Frutica, la más fresca combinación. Es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Maracuyá. En la Conmebol tenemos la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en todos los protocolos sanitarios. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Otros medios también hablan bien en Brasil que se molestó por la venta de Soteldo. Sí. Otro detalle también del tema de Holland. O sea, una serie de cosas que se fueron la oferta era tentadora, eran casi 7 millones de dólares. Claro, y más en estos casos, como y en esta época con esa oferta le llegan al jugador, cómo se va a quedar, ¿verdad? Soteldo, una de las figuras que tiene hoy el Santos, o que tenía en este caso. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala Pasos, el viaducto de General Santos en Icer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo, Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Más dentro de lo que se viene sin dudas en el repaso copero. Mañana, el día martes, decíamos Boca Juniors ante Santos, 20:30, Inter de Porto Alegre, Táchira. El miércoles estos partidos. Resalta el juego de Cerro Porteño ante La Guaire, será a las 18 en nuestro país. Hablando de Cerro en minutos, Víctor, con algún detalle en cuanto a lo que tiene que ver con Cerro Porteño, ese partido del miércoles, 18 horas. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Subiala, casi Río 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utororó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, grandes espacios y consolidando familias. Dentro de ese horario de las 18 hay más partidos también el día miércoles. Defensa y Justicia Universitario Nacional, el cuadro uruguayo ante Atlético Nacional. Lindo juego aquí, duelos de Atlético Nacional y el Nacional Uruguayo a las 18 el miércoles. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río y Abu, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Remil Mendoza, Concepción, Estilo hogar. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado. Por eso Pizza te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Pizza, solicita tu cupón y ya estás participando. Tenés tiempo hasta el 30 de abril. Celebra tu día con Pizza. Ya casi en el cierre de la jornada cooperal el miércoles hay partidos a las 22. Olimpia ante el Always Ready aquí en nuestro país. Olimpia jugando el miércoles a las 22. Mismo horario para el partido Barcelona Strongheads. Seguro que le camine Seguros El Chaco. Mariscal López, casi con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le camine Seguros El Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñemby, Manuel Tijerero, Expanada en la línea 45.
425, teléfono 0984-100-326, depósito San Cristóbal. Sí, Pancho, ahora está siendo presentado, pero ya está viajando a Ecuador, Florentín, el equipo atigrado. Va a ser su primer partido entonces frente al Barcelona, que viene de ganar en Brasil, en São Paulo. Sí. O en Santos en realidad. Allí, dato no menor, realizó un gran partido. Barcelona sacando los puntos allí al Santos y ahora será local ante el Strongheads boliviano. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera, aprovecha este beneficio que te da Bancap con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones, con un plazo máximo de 20 años. Sin formato más llamando al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Con eso cerramos, Luis, allí completito en cuanto a lo que tiene que ver con el repaso correspondiente igualmente, y la semana coopera. Otro partido atractivo dentro de esa jornada del miércoles será el partido de River, el cuadro argentino, ante Junior de Barranquilla, el miércoles a las 20. Así se da la semana coopera para los equipos paraguayos. Tendremos actividad de Copa Libertadores entonces el miércoles con Cerro Porteño La Guaira a las 18, el miércoles igualmente Olimpia ante el cuadro boliviano, equipo de Cabrera, el Always Ready a las 22, y Copa Sudamericana que tendremos mañana, el miércoles y también el jueves para los paraguayos. Me he dicho martes y jueves para los paraguayos. Miércoles no Sudamericana, pero sí Libertadores. Está saliendo ahora Always Ready desde La Paz rumbo a Asunción, así que estará llegando en el transcurso de la tarde el equipo boliviano, que será rival de Olimpia el día miércoles. Comenzó ganando ante Inter de Porto Alegre. Sí, tenemos el repaso de la intermedia, Jorge. Un repaso que prometíamos la intermedia porque hay fecha ahora martes, miércoles y jueves. Y hoy hay partido, hoy se cierra la fecha 3 con el duelo entre el Deportivo Capiatá y General Díaz a partir de las 5 de la tarde. Y ya inmediatamente se da vuelta a la página porque mañana arranca la fecha número 4 de la categoría intermedia. Y estos son los partidos. Mañana juegan Deportivo Santaní ante Resistencia, Estadio JJ Vázquez de la ciudad de Santaní, 15 horas. También mañana a las 3 de la tarde, Sportivo Iteño ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en el Estadio Salvador Morga de la ciudad de Itá. Pasamos a la jornada del día miércoles. Los partidos de la intermedia son 4 en total ese día. 10 de la mañana en Carendí están jugando General Caballero Juan León Mallorquín ante Sportivo Trinidense. 3 de la tarde el miércoles en la Arboleda de Santísima Trinidad, Rubio Ñu recibirá la visita de Fernando de la Mora. También a las 15 en la ciudad de Santísima Trinidad, Guaraní de Trinidad ante Independiente de Campo Grande, Estadio Los Fundadores. Recordando que Guaraní de Trinidad obtuvo su primer triunfo, histórico primer triunfo este fin de semana en cancha de Resistencia. De visitante. Dietze fue uno de los goleadores allí destacados. El ex Sol de América, que tuvo un breve paso por Sol, pero... Ya se hizo figura en Guaraní, fue a Sol de América y ahora Guaraní nuevamente. Así es, continuando con la programación de partidos, el miércoles juegan 3 de febrero de Ciudad del Este ante Tacuarí, 17 horas, Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Y el jueves 3 partidos para cerrar la fecha 4. En el bosque de Paíñu, en la ciudad de Ñembú, Fulgencio Yegros recibirá la visita de Aturá a las 15 y a las 17 2 partidos. Sportiva Meliano ante Deportivo Capiatá, cambia de localidad Meliano, será local esta vez en cancha de General Díaz. Y el último partido, San Lorenzo ante General Díaz en la ciudad universitaria, el jueves a partir de las 17. Allí está, recordando que hoy se juega Capiatá General Díaz. Hoy Capiatá General Díaz. Partidos necesitados, ¿eh? Sí, los dos están necesitando. Los 100 dos unidades hasta aquí General Díaz. Un solo punto para Capiatá, eso sí, gana y se mete. Luego que ya estuvieron en primera división, no hace mucho. Capiatá que tiene buen plantel. Capiatá tiene muy buen plantel, se preparó con toda diferencia de General Díaz, que sí tiene un plantel un poco más joven, ¿verdad? Se renovó bastante dentro de la competencia. Ambos necesitan de los puntos. Atractivo partido y tienen nuevo horario. Es a las 5 de la tarde, a las 17 ese partido entre Capiatá y General Díaz en la intermedia. Cuando novena, décima fecha más o menos vamos a tener una tendencia. Ahora viene todo muy apretado. Inclusive hay un 60% de partidos con empates. Sí. Hay un promedio importante de empates dentro de las primeras fechas. A excepción de General Caballero de Juan León Mallorquín, ninguno se ha logrado despegar del todo. Tanto sacó 9 puntos, 3 triunfos. El otro era Independiente que venía bien, pero el fin de semana el Rayadito le puso ante Rayadito, sí, señor. Con el gol de Amarilla, el ex Libertad en su momento. Está buena la categoría intermedia.
Inclusive en la B hay algunos nombres conocidos de jugadores. Lo de Pitoni, que estaba en principio paternense, ahora volvió a Cristóbal Colón de Ñemby, va a jugar ahí, con Manuel Maciel será su compañero. Hay algunos nombres conocidos igualmente dentro de la B. Y por supuesto, no debemos olvidarnos, ya en la última casi parte de la programación, saludar a todos los colegas. Hoy estamos de fiesta, así que señor, a todos los colegas que estamos en la profesión. Y hablando de la B y la C, ojalá pronto la APF ya apruebe también el protocolo, porque lastimosamente con este formato los colegas no pueden entrar a trabajar en los partidos de la B. La C arranca el fin de semana, se viene el fútbol femenino y el pedido a gritos de los colegas con protocolo volver a esas actividades. Estamos en primera, estamos en intermedia y deseamos igualmente los periodistas estar cubriendo, como lo indica así los protocolos del Ministerio de Salud y de la APF también en la B. Sé que están trabajando, que pronto se dará eso, pero colegas que hace un año no están trabajando, están muy necesitados los colegas, desean volver a cubrir la B, la C que arranca el fin de semana y lo propio con el fútbol femenino. Y por supuesto para difundir estas categorías, definitivamente es importante que se habiliten. El fútbol es la vida, es la necesidad espiritual. Por eso en lo personal, por lo menos que ya me hablo más como presidente del círculo, no es un día muy feliz hasta que tengamos ese ok. Hasta que todos estemos en la cancha. Así mismo, cuando todos estemos en la cancha trabajando, como los colegas sacrificados de la B, de la C y del fútbol femenino, que está por regresar, y ojalá que pronto igualmente se habiliten las puertas para los colegas que piden a gritos un lugar para estar cubriendo la categoría B. Vamos a escuchar a Richard Ortiz, dijo de todo, hace rato que quería sin duda charlar, las críticas, la situación, el momento. Se descargó un poco. Se descargó, dijo, fue vergonzoso nuestro andar en Venezuela también, el rendimiento. Habló de eso y también un poquitito del tema del mediocampo, cuánto corre y todo, la verdad, más que amplia, sí, vamos a escuchar allí a Richard Ortiz. Más que importante la charla con él y vamos a reiterar para la red satelital Monumental las palabras del mediocampista de Olimpia, Richard Ortiz. Y alguno como Richard ya tiene una velocidad importante y están allí aprovechando igualmente los bocaditos. Gracias a la gente también aquí de la radio y la gerencia por los bocaditos y el festejo. Richard Ortiz, aquí analizando un poquitito la ruta del campeonato para todos, cómo está la cosa para Olimpia, para Nacional, para Cerro, para el propio Libertad y más para ustedes que tienen la doble competencia allí, partidos más que fundamentales a partir de aquí lo que se viene, Richard. Sí, la verdad que está lindo el torneo, creo que para 3-4 equipos es lindo, así que por un error ahora podemos quedar afuera, así que es lindo el torneo. Sin dudas, y dentro de lo que se viene para la Copa, ¿cómo están, Richard, en esta dualidad de competencia, cuidado de lo físico, charlarlo por allí también con el propio entrenador, cada quien, cómo llega uno y otro, porque se vienen pruebas exigentes para ustedes, Richard? Sí, la verdad, la Copa ahora es partido clave para nosotros, además jugando de local siempre es bueno ganar y no perder de local. La pasada creo que hicimos un mal partido, vergonzoso para nosotros y bueno, ahora no tenemos margen de error, así que vamos a jugar de local y tenemos que ganar, como sea. ¿Por qué fue malo y vergonzoso cuando el comienzo fue bueno, Richard? Desde el gol hizo el partido, o ustedes o el rival también que creció un poquitito, como que se relajen. ¿Por dónde pasó? Porque tuvieron un buen comienzo, Richard, hubo momentos de buen fútbol del equipo, hasta que después sí algunas complicaciones. ¿Cuál es el análisis interno allí que hacen después de ese paso por Venezuela? Y creo que no somos nuestros, no somos nosotros porque no somos así, nos faltaba movilidad, o sea, yo veía así, ¿verdad? Obviamente salíamos de a uno, salíamos de tiempo, bueno, como te dije, después analizamos, charlamos también con los muchachos después y después el sábado ya jugamos diferente y creo que así se tiene que jugar la Copa también. Sabemos que acá en Olimpia la gente es exigente, estando en Olimpia más. Y bueno, tenemos pendiente con la gente, ojalá este año que nos dé el tema de la Copa y bueno, vamos a hacer todo lo posible. Así como te dije, ahora tenemos el miércoles el partido clave para nosotros, vamos a tratar de ganar y dejar los 3 puntos en casa. Vos sabés, Richard, que lo que estás diciendo nos pareció a nosotros también muy raro, porque era el segundo partido de Táchira, tenía un partido por el campeonato y el partido por Copa con ustedes, y parecía Táchira el que tenía el ritmo de varios partidos y parecía Olimpia el que recién se estaba acoplando para jugar. Lo que decías, la salida de tiempo, los espacios que dejaron,
y la facilidad que le dieron a un equipo de Táchira que toca muy bien el balón, porque ellos tocaban de primera y tocaban muy bien, Richard. Sí, así mismo. También el tema de la cancha también estaba un poco blando, feo, pero eso no es excusa, Nosotros entrenamos para jugar en cualquier campo, así que eso no es excusa tampoco. Somos muy estáticos en ese partido y así como te dije, porque ahora contra Guaraní se vio diferente. Esa es la actitud que tenemos que tener siempre. Y ahora seguramente a partir de hoy, de esta tarde, ya vamos a analizar también al rival y entrar con todo el miércoles. Richard, en primer lugar, felicitarte por los 300 partidos que tenés en Olimpia. No es un hecho menor. Felicitarte por el gol que le hiciste a Guaraní con un remate, que siempre vos colaborás con esos remates de media distancia, en primer lugar. Y aparte de eso, creo que tienen ustedes en Olimpia encontrar el funcionamiento que todavía por momentos lo tienen y por momentos lo pierden. Esa es la sensación que me da a mí, Richard. Muchas gracias, Alfredo. Sí, la verdad que llegar a jugar 300 partidos en Olimpia no es fácil, así que yo en lo personal muy contento. Tengo todavía contrato 1 año y medio más, así que seguramente voy a tener más partidos, así que contento. Sí, la verdad que sí, por el momento algunas veces encontramos la idea, algunas veces nos parece que no nos sale, algunas veces los extremos entran, algunas veces no, y por ahí algunas veces yo no entro ahí atrás para jugar. Y nosotros nos acostumbramos a jugar a un estilo de juego que lo que era de Garnero. Algunas veces yo no entro ahí atrás y me quedo en el medio, entonces por ahí algunas veces estamos 5 o 4 en el medio y ya no tenemos espacio para jugar. Por ahí algunas veces se nos complica. La vez pasada contra Guaraní, por ejemplo, constantemente me metía y aparecía los espacios y también los muchachos también se movía constantemente. Hoy yo bajaba a recibir, había espacio por todos lados y hacía jugar. Sí, me dio esa misma sensación, porque decía, es diferente cuando el mediocampista tiene que correr para atrás a juntarse con la defensa, que la defensa se una al mediocampo más arriba. O sea, son situaciones que lo van a ir trabajando y lo van a ir como que aceitando, una palabra de decir, ¿verdad, Richard? Y ir por ejemplo, sacarle mayor provecho a la jugada con Sosa por los costados, que de repente hace ese dribbling muy particular que tiene, aprovechar su movilidad. Pero para eso se necesita también paciencia y sobre todo ganar los partidos que Olimpia está obligado, el jugador que viste la camiseta de Olimpia está obligado a hacerlo. Sí, así mismo. Ahora creo que el partido contra Guaraní hicimos bien las cosas. Sosa también hizo un partidazo, Ale también, así que ahora seguramente el miércoles vamos a hacer otro lindo partido. Con la camiseta de Olimpia tenés que entrar a muerte. Primero por la gente, porque te obliga, el club grande te obliga siempre a ganar. Y así como dije, ahora tenemos un final para nosotros, para la Copa, tenemos que ganar como sea para seguir peleando, porque no podemos dar ventaja ahora. Sí, y me imagino, porque es un sueño para vos también, Richard, coronar tu carrera en el Olimpia con una Copa Libertadores, ¿no? No sería nada mal. Es el sueño de todos los jugadores, así que tenemos la posibilidad ahora, hay tiempo, así que vamos a trabajar con humildad siempre y tratar de ganar todos los partidos. Reitero mis felicitaciones y te deseo el mejor de los éxitos, Richard. Muchas gracias. Richard, volviendo al tema de los 300 partidos que te decía recién Alfredo, en la conferencia el otro día Orteman valoraba eso, y ustedes más que nadie saben que es muy difícil llegar a 300 partidos con la camiseta de Olimpia. Y también agregaba otra cosa Orteman, que te quiero consultar, porque él decía que a veces no entiende o que hasta le duele cómo la gente y el periodismo te critican en algunos casos. ¿Cómo vos tomás eso personalmente, Richard? Jugar 300 partidos creo que no es fácil. Creo que con todos los técnicos que ha llegado en el club, siempre he estado firme. Y por algo, yo digo que por algo.
Y la gente que critica creo que es porque no entiende. Porque, o sea, mi trabajo creo que no se ve tanto. No se ve tanto. En la época de Garner, en el mejor momento que estábamos, el mejor momento de Olimpia, siempre igual. Yo me acuerdo bien cuando en la Copa perdí una pelota y entró. Y todo el año la gente se acuerda de eso nada más. Y yo estoy acostumbrado, yo no le doy caso a la gente porque si me pongo a leer no, ya me voy a retirar hace 5 años atrás. La verdad que algunos periodistas también dicen la misma cosa, pero a mí no me afecta, pueden decir lo que quieran y la verdad que yo siempre trabajo, siempre, ustedes no van a escuchar de mí hablando mal de nadie, siempre he trabajado calladito y ahora estoy otra vez creo que con confianza. La vez pasada me salió contra Guaraní, metí un gol, justo también cumplí mi 300 partido y ojalá levante otra vez mi nivel como la gente quiere. Para eso voy a trabajar y ojalá me salgan bien las cosas. Pero en algún momento te llegaste a preguntar por qué será que siempre la crítica contigo, no solo de parte de la prensa, sino también del público en general, por así decirlo. Porque decía recién, no te afecta porque si no te hubieras retirado 5 años atrás más o menos, pero en algún momento por lo menos te pasa por la cabeza eso de por qué siempre. Y la verdad que algunas veces sí, cualquier partido se juega, el culpable soy yo, siempre es Richard. Y no sé, seguramente la gente no me quiere por algo, ¿verdad? Pero si vos te pones a fijar, la gente dice que estoy sobrepeso porque soy lento. Bueno, capaz soy lento, ¿verdad? Y la gente lo que no entiende es algunas veces los volantes, algunas veces los extremos no llega y para los volantes que hay un espacio enorme, ni por más rápido que sea no va a cubrir todo. Y algunas veces la gente se ve en la tele que supuestamente camino mucho y la verdad que yo en ese sentido estoy tranquilo porque yo sé bien cuánto corro, cuánto es mi velocidad máxima y en ese sentido por ejemplo yo estoy tranquilo, en ese sentido yo tengo la conciencia tranquila, así que siempre trabajo para dar lo mejor de mí al equipo, para ayudar al equipo. Richard, por allí vos decís que pasa que Polerín no es el jugador tribunero, porque hay algunos que también a veces a la hora de declarar o ese tipo de cosas, le gusta muchas veces al hincha eso, ¿verdad, Richard? Por ahí no ve lo que vos corres, que vos tenés las estadísticas hoy día de cuánto tenés la velocidad, de cuánto corres, cuánto recuperás, los goles que metés, siempre están fijándose en ese error tuyo, Richard. Así mismo. Eso como te dije, en el mejor momento con Garnero creo que perdimos allá en Ecuador y el error mío fue ese y todo el año hablaron de eso, todo el año hablando de eso y bueno, no sé ni qué pensar algunas veces, pero yo en ese sentido estoy tranquilo, algunas veces miro, otro día no, pero si vos te pones a leer todo te va a enfermar y algunas veces cago de risa también porque cualquier cosa dice, cualquier boludez se dice. Vos sabés, Richard, que cuando uno mira como vos jugás, más allá de lo que estabas explicando, cuando hay errores, porque siempre el que no llega o siempre el que está último en la jugada tiene la culpa cuando el error empieza más arriba, ¿verdad? Por eso hay veces que no se analiza bien. Pero yo creo que muchos equipos quieren tener a un Richard Ortiz, el temperamento, las ganas, la forma en que te vas a jugar como si fueran toda la última pelota de tu vida. Eso no todos los jugadores tienen, Richard. Y vos con las lesiones que sufriste, porque creo que las lesiones que vos sufriste nos dolió a todos los que queremos el fútbol. Y sufriste lesiones jugando con la selección paraguaya y nos dolió muchísimo. Y no todos tienen la fuerza mental que vos tenés para volver y para seguir siendo el mismo Richard. Hay veces que se habla, pero tenés que saber filtrar también eso, Richard. Sí, así mismo. Acá nadie quiere perder. Obviamente, si vos le preguntás a un futbolista, nadie quiere perder. Nadie va a hacer a propósito las cosas. Algunas veces, los volantes siempre hay riesgo, pero algunas veces te da espalda, algunas veces nadie te habla. Entonces, en mi caso, por ejemplo, te hablo de ese error, no se escuchaba nada y me equivoqué. Yo acepto. Pero la gente habla todo el año de eso, pero tranquilo, yo estoy tranquilo en ese sentido. La verdad que no es fácil después de todas las lesiones,
pero tampoco no es excusa eso. Y siempre trato de mejorar. Siempre, cuando el equipo no está bien, todos estamos mal. Eso es la realidad. No es porque uno no anda bien, el equipo anda bien. Porque si el equipo anda bien, porque todos estamos bien. Y es así. Richard, mandarte un abrazo. Bueno, 300 partidos en Olimpia, no los cumple cualquiera, ya lo dijiste vos también. Hablar un poquito sobre la Copa Libertadores, sobre muchos hinchas que están ansiosos, no es fácil, cada vez es más competitiva, cada vez hay equipos más fuertes también. ¿Cuál es el planteamiento grupal en cuanto a la Copa Libertadores? ¿Es ir paso a paso? ¿Tienen como objetivo principal? Para hablar un poco, y también está esa posibilidad de la Copa Sudamericana en caso de que la Copa Libertadores no se dé, pero ¿cuál es el objetivo teniendo en cuenta lo que fue la participación de Olimpia, que fue un duro golpe el año pasado eliminarse contra Delfín? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo toman? ¿Cuál es el pensamiento, digo, del grupo en cuanto a la Copa Libertadores? Y el pensamiento del grupo es... Tenemos muy claro que tenemos que ir partido tras partido. Porque te digo, nuestro objetivo es salir campeón, no es fácil. Eso sabe cualquiera. Vos vas a tener 100 partidos y decís voy a salir campeón y no es así. Así que acá cualquier equipo chico te puede ganar. Hoy en día ya el fútbol es diferente. Así que vamos a irnos nosotros partido tras partido. Nos equivocamos la vez pasada con el primer partido. Por suerte no pasó ahora. Así como te dije, ahora tenemos para corregir. A partir del miércoles no hay margen de error para nosotros. Sabemos que Olimpia es una institución muy grande y siempre pelea para la Copa. Así que para nosotros es partido tras partido y ojalá Dios quiera podemos llegar a jugar otra final más. Y teniendo jugadores de mucha experiencia, caso tuyo, Roque Santa Cruz, Alejandro Silva, y también, no sé si es un plus, y preguntarte eso justamente, tenerlo a Orteman allí en el banco, tenerlo a Salgueiro, Julio César Cáceres, gente que ya sabe cómo jugar esa competencia, ¿no? Sí, así mismo, creo que tenemos muchos jugadores experimentados en el plantel, ya han jugado muchos partidos de la Copa. Así como te dije, no es fácil, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final. Ojalá Dios quiera y llegamos a la final y jugar y salir campeón, pero vamos a ir, como te dije, partido tras partido. Gracias, Richard, por este momento. A seguir para adelante. A veces es bueno tratar de no escuchar mucho lo que se da y también el tema de mirar las redes. Mensaje, antes de que dar un mensaje. Richard, el éxito no tiene muchos amigos. Eso tenés que saber. Vos sabés que tu posición de exitoso no va a tener muchos adeptos. Así es que, y te felicito por tu fortaleza y tu visión del fútbol y de la vida, Richard. Quería nomás aprovechar otra vez tu amabilidad de comunicarte con nosotros y darle a entender también la parte humana que es el jugador de fútbol, ¿no? Muchas veces criticamos al jugador y nos olvidamos de su sentimiento del jugador persona, padre, esposo. Entonces también te animo a eso, Richard. Un abrazo. Así mismo, muchas gracias y cuando guste. Gracias, Richard, muy amable. Abrazo. Richard Ortiz, mediocampista de Olimpia. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona.
es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. Imputarán a los padres de la niña que murió de un disparo de arma de fuego de forma accidental. La fiscal Cintia Leiva adelantó que sumará a la violación del deber del cuidado el tipo penal de homicidio culposo. El trágico hecho ocurrió luego de que los padres, un suboficial de policía de 35 años y su esposa de 22, dejaran a sus hijos de 5 y 2 años dentro del vehículo y atados mientras ellos fueron de compras a un supermercado. Ellos serán convocados a una indagatoria por el hecho punible de homicidio culposo y violación del deber de cuidado. Y eventualmente ya se formalizará